Hola teatreros y más teatreros y bienvenidos a La Aquelarre, su podcast de teatro favorito desde hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Mi nombre es Iván Pasillas, crítico y periodista de teatro, y en este podcast, por si no lo conoces, platicamos con la gente que hace posible el teatro en México. Gente como Jaime Matarradona, que es director de producción de Ocesa Teatros, que ahorita nos va a contar exactamente qué significa eso, pero básicamente es que ustedes no están para saber, pero esta figura, este personaje, hace que estas obras que ustedes ven, por ejemplo, en el Teatro Telcel, sucedan, o sea, lleguen a buen puerto, por así decirlo. Entonces, tu chamba es enorme, tu chamba es una chambota. Es divertidísima. Es divertidísima, pero siento que vives estresado. ¿Vives estresado un poquito? Fíjate que no, yo creo que he aprendido a manejar, o sea, pues sí hay mucho estrés, pero hay mucho estrés como en todas las chambas, ¿no? O sea, tengo amigos que dedican a cuestiones financieras y también... Bueno, sí. ¿Cómo pueden dormir, no? Tengo un gran amigo que es abogado penalista de esos, así que le digo, mano, ¿cómo puedes dormir en las noches? Yo con la presión que tienes no podría, ¿no? Pero ¿sabes lo que siento que tiene tu puesto? Y ahorita me lo explicarás mejor, pero es muy resolutivo. O sea, creo que al final es mucho de sucedió esto ahorita y soluciona ahorita y ponte creativo, ¿no? O sea, como de ¿qué hacemos? Tiene mucho de eso. Fíjate que hay una teoría de los análisis de la personalidad de unos psicólogos que se llaman Myers-Briggs, que hicieron una división, y haz de cuenta, dividen en 4 campos, ¿no? Voy a echar un rollo largo, pero es que es Okay. eres introvertido o extrovertido, basas tus decisiones en tus emociones o en tu raciocinio. Okay. Eres planeador o eres improvisado. Y eres como de que emites juicios o te dejas llevar por la corriente, ¿no? Y fíjate que mi personalidad de cajón, digamos, es que me gusta improvisar, ¿no? Me gusta arreglar cosas sobre la marcha. Okay. Pero mi trabajo desde siempre me ha hecho planeador, ¿no? Porque pues las producciones se planean con meses y a veces años de anticipación. Pero es curioso porque tú puedes planear muchísimo y aún así... Y llegas y te enfrentas con un broncón que jamás previste, ¿me explico? Y entonces en ese sentido me ha ayudado mucho tener una personalidad opuesta, digamos, al perfil que requeriría la posición en la que trabajo, ¿sabes? Ya, ok. Es que ahorita, aparte, me pareció chistosa la palabra que usaste, porque creo que a mí también me gusta improvisar y por eso me gusta la producción. Pero al mismo tiempo, tal vez la palabra no es me gusta improvisar, sino me sale. O sea, sí, es distinto a lo disfruto, porque no lo disfruto. O sea, si pienso en algunas cosas que me han pasado, en el momento no lo disfrutas ni tanto. No, y te quieres morir. Te quieres morir, ajá. O sea, cuando estábamos renovando el Teatro Telcel, estábamos pues a punto de meter la producción de Wicked, pero estábamos pues en la remodelación del teatro. Te juro, Iván, que me hablaban a las 3 de la mañana. Oye, Jaime, hay un broncón ahorita con todo el sistema de telar que están montando. Y a las 3 de la mañana salía de mi casita y me iba al teatro a ver qué estaba pasando, ¿no? Entonces, que esa construcción estuvo llena de conflicto. Fue muy... Y sabes que en principio nosotros íbamos a estrenar el teatro con El Rey León. Claro. Bendito Dios que no pasó, porque El Rey León es mucho más complicada que Wicked. Que Wicked es bastante complicada, ojo. Sí. Pero de algún modo incluso para El Rey León se había un poco como copiado el esquema del Marquís, ¿no? Sí, exactamente. O sea, el arquitecto que fue Pepe Moyao, se lo llevaron a que estudiara el Teatro Marquís para ver cómo era y reprodujimos eso en el Teatro Telcel, ¿no? Y luego, por azares del destino, pues acabó enfilando primero Wicked, pero estuvo mejor que fuera Wicked y no El Rey León. Aunque eso implicara también todo lo que implicó en términos de viajarla por mar para acá en un tiempo además de lluvias y huracanes. Sí, bueno, Wicked venía de Calgary, de hecho. Venía de Calgary. Sí, o sea, Wicked había sido una gira que después se fue a Calgary, en donde la refurbisharon, y después vino en camiones, pero efectivamente estuvo atrapada por tormentas de nieve en el tránsito de Calgary a México, ¿no? Wow. Y hubo cosas que llegaron así, pero en la rayititita. De apenitititas. ¿no? De apenitititas. Yo me acuerdo, y yo creo que de mis historias favoritas tuyas, que ojalá la puedas contar ahorita, pero es de cuando ya estaban por entrar al teatro. Ya el teatro estando montado, el día, me parece que anterior a que llegara la compañía de Wicked a empezar a ensayar, se les inundó. Ay, cállate la boca. Y ni te quiero decir de qué se inundó. Sí, porque fue el desagüe. Fue de aguas negras, ¿no? O sea, el último piso, el -5,
tiene, o sea, como el teatro es hacia abajo. Es hacia abajo, ajá. Entonces no tiene un drenaje. Entonces todo lo que pasa es que todas las aguas de desecho del teatro van a unas cisternas enormes que están todavía más abajo y con unas bombas se bombea pues hacia el nivel de la calle, ¿no? Hacia el drenaje normal. Y se echaron a perder esas bombas. Entonces se empezó a inundar así. No sabes la peste, ¿no? O sea, el ácido de todos nosotros moviendo equipos y cosas. O sea, eso no pasó en madrugada, ahí sí estabas tú ahí. Ahí estábamos en el teatro. Okay. Y me acuerdo que le hablé a mis cuates de Incarso, que eran los de la construcción, y entonces llegó un ejército de gente y me dijeron, ¿qué hacemos? Y yo les dije, oigan, hay que comprar arena para gatos. Y nos cruzamos al Costco que está enfrente, compramos yo creo que toda la arena para gatos que había, y llevamos esa y la regamos en todo el foso, y eso hizo que se absorbiera el olor y todo, así. Entonces fue, pero así, fíjate que una anécdota, entonces un día voy con mi hijo al teatro y me dice, oye papá, pero tú exactamente qué haces en el teatro. Y le digo, pues fíjate que resolver problemas, ¿no? Exacto, sí. Creo que esa es una parte importante de mi chamba, ¿no? Sí, sí, y que además un poco tu chamba no existe en todas las compañías, o sea, como que uno va quitando puestos conforme la compañía se va volviendo más independiente, creo yo. Y de pronto, por ejemplo, yo pienso, cuando yo produje, yo tuve a un Production Stage Manager, y esa ya era la cabeza de la parte técnica y de producción, pero tú también estás arriba de un Production Stage Manager. Entonces, ¿qué implica? Pues mira, lo que pasa es que yo creo, Iván, que lo que sucedió, yo empecé como Stage Manager en OCESA. Ajá. Muy pronto fui muy afortunado, me pusieron en el puesto de Production Stage Manager a principios de los 2000. O sea, estamos hablando de los Telmex todavía. Estamos hablando incluso del Orfeón. O sea, del Orfeón, ok. A mí me tocó arrancar la producción de aquella primera Bella y Bestia, ¿no? Ok. En el Teatro Orfeón. Y me quedé como cabeza de esa compañía en ese momento, ¿no? Y era una época en la que los Production Stage Manager eran como el todopoderoso del teatro. Exacto. ¿No? Entonces yo creo que nos pasó a muchos de esa camada que seguimos creciendo y entonces llevábamos más producciones o teníamos más responsabilidad en la preproducción o en los montajes o en los desmontajes, y entonces teníamos a alguien inmediatamente abajo de nosotros al que ya se le llamaba Production Stage Manager, y nosotros nos convertimos en directores de producción o supervision, ¿cómo se dice? Supervisores de producción. O sea, como que el puesto fue evolucionando hacia allá. O sea, respondo a tu pregunta de dónde viene ese puesto. Exacto. O sea, si yo veo una pirámide, digamos que el puesto es, la cabecita es el donde estás tú. ¿Y quiénes forman parte de la pirámide? ¿Quiénes forman el cuerpo? Pues lo que pasa es que, mira, se deriva en muchísimos departamentos, ¿no? O sea, a mí me gusta decir que, por ejemplo, un proceso de producción son como las raíces de un árbol. Ajá. Y entonces, pues ese árbol tiene todos los departamentos, ¿no? Tienes vestuario, tienes maquillaje, tienes automatización, tienes utilería, tienes audio, todos los departamentos. Ajá. Incluso en esos departamentos, en el periodo de ensayos, por ejemplo, está los departamentos artísticos, ¿no? Es decir, está dirección, está coreografía, está música, y todas estas raíces se empiezan a unir entre ellas hasta llegar al tronco común, ¿no? A la hora de la temporada, pues hay varios departamentos. Digamos que en el teatro yo tengo básicamente 3 o 4 gerencias, que es gerencia de foro o stage management, gerencia técnica, gerencia de compañía, la gerencia del inmueble, y de alguna manera también están en la sombrilla pues los directores residentes, la coreografía residente, el director musical residente, ¿no? Y todos esos pues somos el equipo que conformamos el mantenimiento de la producción a lo largo de la temporada, ¿no? Y más o menos así, para que funcione el Teatro Telcel, ¿cuántas personas son eso? Yo creo que backstage, ahorita en Rey León, debemos de ser cerca de 160 personas. Del telón para atrás. Sí, claro. Sin contar acomodadores, personal de sala, etcétera, etcétera. Y tú, por ejemplo, en la temporada regular, ¿dónde estás? ¿Estás en las funciones o en realidad tú ya estás en tu casa? Casi siempre estoy en las funciones. O sea, cuando me toca arrancar alguna otra producción, pues sí, me desaparezco. Ahorita he estado bastante desaparecido del Teatro Telcel
porque acabamos de arrancar lo de la exhibición de Harry Potter. Ok, también te involucras con cosas que no son teatro, forzosamente. Sí, o sea, todo escenario, César. Todo, pues en realidad lo que he llevado de escenarios de teatro César es las obras de teatro y las exhibiciones que hemos hecho Pixar, Jurassic y ahora Harry Potter. Y por ejemplo la gira de Moulin Rouge, eso sí ya no te toca. Es muy probable que sí. O sea, todo. Es muy probable que sí. Pero por ejemplo, pero no tengo nada que ver con el Circo del Sol. Ok. No tengo nada que ver con Disney on Ice, ¿no? O sea, esas producciones se llevan aparte, ¿no? ¿Y cómo es? O sea, si me regreso a tu historia, ¿cómo entras tú originalmente al universo teatral? ¿Al teatro? O sea, ¿cómo acabaste tú en este mundito extrañísimo llamado teatro? Es una historia muy larga mía. Yo iba a ser químico. Ok. Desde niño. Y mi papá, o sea, mi abuelo, el papá de mi papá, era un señor inmigrante español. Ajá. Y él era como director de teatro amateur, ¿no? Él era director de la compañía de teatro del Club de España. Él tenía una compañía de teatro en la que daban funciones a beneficio, en asilos, en orfanatorios, etcétera. Y mi papá actuaba en las obras de teatro de mi abuelo. Ok, estaba en la familia. Estaba en la familia, pero mi abuelo tenía su empresa y él era, ¿no? O sea, pero su hobby, digamos, era el teatro. Ajá. Y luego mi papá quiso ser actor y mi abuelo se lo prohibió. Ah, qué curioso. No sé por qué, es un misterio. Pero a mi papá siempre le quedó como esa vena artística y desde que éramos muy niños nos llevaba al teatro, ¿no? Ajá. Entonces yo me acuerdo de chavito ver muchísimas obras de teatro, pero muchísimas. Y después, cuando entró a la prepa, había que escoger un taller, ¿no? Entonces, yo iba en una prepa de puros hombres, ¿no? Entonces dije, ay, pues teatro por mi papá, ¿no? Porque había teatro y dibujo y no sé qué cosas, ¿no? Como puras cosas artísticas, dije, ay, teatro, cine, tal. Pero me metí a teatro y entonces en ese momento lo dirigía un cuate. Imagínate tú a 40 pubertos, todos hombres, pues, ¿qué haces, no? Entonces yo creo que fue muy complicado. Cerraron esa compañía de teatro de la prepa y dijeron, quien de veras quiera seguir en teatro puede seguir en la compañía de la universidad. Yo estaba en la Universidad Panamericana, ¿no? Entonces me metí a la compañía de teatro de la Universidad Panamericana, que en ese entonces dirigía Ángel Ancona, que es una leyenda en el teatro de este país, ¿no? Y ahora sí que salí bueno. O sea, entré. O sea, pero cuando tú entras originalmente, porque eso pasa mucho, que cuando entran por las escuelas es inmediatamente hacer parte de un elenco. Sí, yo entré como actor. Yo empecé como actor. Y entré y luego me dieron el papel principal de la obra que estaban montando, que se llamaba Las Mocedades del Cid, de Guillén de Castro. Y yo hacía el Cid, ¿no? Del Cid de joven, el Cid campeador, héroe español de la Edad Media. Y me seguí en la compañía de teatro, pero de todos modos yo quería seguir estudiando química. Entonces, en algún momento dejé la compañía de teatro, me metí a estudiar química y un día me di cuenta que en realidad sí me gustaba el teatro. Y me salí de estudiar química y me metí a estudiar teatro a una escuela que se llamaba NET, que había fundado Julio Castillo. Aquí en México. Aquí en México. Y tomé clases, básicamente mi maestro guía, digamos, fue Raúl Quintanilla. Y tomé clases después con Héctor Mendoza y con Ludwig Margules. Yo soy como de aquella camada, de aquel tipo de teatro, ¿no? Que era este teatro como muy intelectual. Muy de cámara. etc. Y yo era actor. Yo empecé como actor, mi carrera, ¿no? Entonces, trabajé muchísimo en obras, pues te digo, muy intensas, como universitarias y tal. Y por otro lado me gustaba muchísimo la ópera, muchísimo. Entonces era asistente de dirección y asistente de producción en óperas que principalmente dirigía Luis Miguel Lombana en Bellas Artes, ¿no? Y un día, ¿no? Me habla una amiga y me dice, oye, ¿ubicas a la empresa Ocesa? Y yo, sí, claro. Y la de los conciertos. Ajá, exacto, la de los conciertos. Sí. Pues es que van a empezar a hacer teatro. Órale, qué padre. Entonces andan buscando gente que haya hecho espectáculos grandes. Y los espectáculos grandes en ese entonces, estoy hablando de finales de los 90, era la ópera. Claro. Entonces, pues a ver, tú que has trabajado tanto en ópera, puedes servir. Perfecto, ¿no? Oye, ¿qué van a hacer? No, pues un musical que se llama La Bella y la Bestia. Y yo, ok, ¿no? Yo venía de teatro así, intenso y así, ¿no? Te imaginabas botargas. Exacto, ¿no? Para mí era de, bueno, pues está bien, pues fue una chamba, ¿no? De unos meses, está perfecto. Ajá. Y así empezó, y por eso me tocó ser parte de aquel grupo que arrancó Ocesa Teatro.
¿no? Estábamos ahí Genoveva Petitpied, Claudia Romero, Renata Lancaster, Víctor Weinstock, Mauricio Romero, Carlos Mendoza, o sea, éramos un grupo de gente que veníamos pues de aquel tipo de teatro, porque no... Claro, no había o sea, esa otro. vino a traer una comercialidad diferente. Exactamente, y digo, sí había las cosas legendarias que son Manolo Fábregas. Las de Insurgentes, ¿no? por ejemplo, ¿no? Las de Insurgentes, las de los Fábregas, etc. Pero no eran forzosamente la franquicia de Broadway. Exactamente, no era teatro Broadway, ¿no? Eran producciones muy bien hechas, desarrolladas en México y tal, pero esto pues eran franquicias, como bien dices, ¿no? Sí. Entonces tú llegas y originalmente te dicen vas a ser stage manager. Exactamente. Y te enfrentas entonces contra precisamente lo que implica una franquicia, que es la llegada de un equipo extranjero a trabajar con ustedes. ¿Y cómo es eso para ti? Fíjate que yo aprendí muchísimo en ese proceso porque yo venía del teatro, yo era de los que hacía reflectores con latas de leche nido un socket y las pintaba de negro. O sea, yo venía de ese teatro. Sí, teatro de guerrilla, se hace porque se hace. Exacto. Y entonces, La Bella y la Bestia, no sé si se acuerdan, empezaba con una escena en la que una mendiga le ofrece una rosa a la bestia el príncipe antes de que se transforme, y ella se transforma en una hechicera. Ajá. Y entonces, tenía un disfraz así muy bonito que se quitaba lo de la mendiga, sí. Ella entonces apareció una hermosa hechicera en el cielo, y después ella salía en una voladora, se tenía que cambiar rapidísimo para el siguiente número que era el de Bella, ¿no? Y esta chava entraba de lechera. Okay. Y entonces estábamos en los ensayos técnicos y pues fue un rollo, mano, porque, ¿no? Pues entonces venía la revelación y no salía, y ¿verdad? Entonces, bueno, ya salió. Y ahora viene el momento en que tiene que salir, se atoraban los cables, se atoraba el vestuario, se atoraba no sé qué. Y llevábamos una mañana entera tratando de solucionar eso y no salía. Entonces en un momento yo me desespero, le desengancho las cosas a la chava, me la echo al hombro, la llevo al camerino de cambios rápidos, la cambiaron como pudieron y entró a la siguiente escena. Y yo me sentía el héroe de la noche, ¿sabes? Porque por fin habíamos pasado esa etapa del ensayo y ya había entrado. Y los gringos me han metido una regañiza. Claro, porque no lo hiciste como se tenía que hacer. Exactamente, ¿no? Protocolos. Pero yo todavía, y todos mis compañeros, no, oye, pero Jaime finalmente hizo que... Y entonces los gringos decían, si tú te comprometes a que todas las noches vas a hacer eso, de cargarla tú, echártela al hombro, desenganchar los cables, etcétera, adelante. Pero esto es un engranaje. Claro. Y necesitamos que cada pieza funcione perfectamente bien, ¿no? Claro. Y entonces ella tiene que aprender a desengancharse ella y que el vestuario se caiga y que los cables no se enreden y para que esto funcione como un relojito. Sí, y además así funciona en todos los países donde ya está montado. Exactamente, entonces esa fue una gran lección para mí, porque yo venía del teatro en la que resolvías así las cosas. Claro. Y entonces en el momento en el que digo, ok, entonces aquí hay que hacerlo bien. No hay que ser eficiente, ¿no? Es como el chiste del gallego, ¿no? ¿No? ¿Cuánto es 4 más 4? 6. No es 6, es 8. Bueno, ¿qué querías? Rapidez o exactitud, ¿no? Así estaba yo, ¿no? O sea, un poco yo, ¿qué hice? Pues rapidez. No hice exactitud, ¿no? Sí. Entonces ese era el rollo, ¿no? Básicamente. Y entonces ahí aprendí muchísimo, ¿no? Del sistema de trabajo en este tipo de musicales, ¿no? Oye, tengo una gran pregunta porque así, aunque no lo creas, creo que a mí no me tocó el Orfeón. Yo, de hecho, la primera vez que vi Bella y Bestia fue con Anastasia en Saldúa y yo creo que ya fue en los Telmex. Sí, fue en los Estoy seguro que fue en los 2005. Telmex. Exacto. Entonces, creo que yo nunca me paré en el Orfeón, pero ¿por qué ese teatro? O sea, de entrada creo que sí es legendario y es chistoso que haya desaparecido un poco como la Atlantis, o sea, como nadie sabe qué pasó. Pero además, ¿por qué ese teatro? ¿Era el que estaba más preparado para o lo tuvieron que preparar? Fíjate que yo creo que en ese momento, a mí no me tocó la decisión de ese teatro, o sea, yo cuando entré a OCESA, pues ya estaba estar ahí y ya estaba en el proceso de la remodelación, ¿no? Ajá. Yo creo que fue pues porque era un lugar que estaba disponible para hacer ese tipo de espectáculos, o sea, los demás teatros que habría disponibles en ese momento pues serían los Telmex, que ni siquiera se llamarían Telmex en ese momento, y que estaban, creo que los llevaba Televisa, me parece, ni siquiera sé bien quién lo llevaba. Igual eran los televiteatros. ¿No? Los televiteatros, claro. Que ya ves que se cambiaron, que adquirieron en el Mundial, en el terremoto. En el terremoto del 85, ¿no? Entonces, a lo mejor ni estaban operando bien, la verdad es que no lo sé, ¿eh? Lo que sí sé es que tuvimos que alquilar el predio de atrás del Teatro Orfeón,
para hacer los camerinos, porque el Orfeón era un cine originalmente. Exacto. Ajá. Entonces no tenía ninguna infraestructura para teatro. Es decir, hubo que construir una caja escénica, una parrilla, darle profundidad, y todo el predio de atrás se volvió camerinos, área de peluquería, vestuario, un salón de ensayos, un taller de carpintería. No, pues hicieron una cosota. No, era enorme, fue una cosa muy, muy grande. ¿Y por qué fue que lo dejan? Fíjate que en ese momento a mí me mandaron después a Argentina, porque me tocó hacer como el mismo proceso en Argentina, y en ese momento me parece que no había proyectos en México. O sea, como que Ocesa se dedicó a arrancar el proyecto de teatro, después lo arrancamos en Argentina, en Madrid y en Brasil, ¿no? Okay. Y después de eso regresamos. De hecho, yo estaba ya en Argentina cuando Fede González me dijo, ahora ya quiero que te regreses a México porque vamos a retomar en México, y ahora tu jefe va a ser Morris Hilbert, ¿no? O sea, mi jefe directo era Fede en ese momento, y cuando yo regresé a México ya me tocó con Morris arrancar los teatros Telmex de ese entonces. ¿Que en ese entonces se los acababan de dar? Nos los acababan de dar. Okay. Y nos dieron, o sea, ya arrancamos con Rent, y luego Fantasma de la Ópera. Rent, ok, Rent entonces inició en la era Ocesa de los Telmex. Exactamente, fue la primera obra. Ok, y por ejemplo, ¿qué te acuerdas de la era Telmex? Ay, no, fue padrísimo, pero muy complicado. Ya me imagino. Porque aparte, pues era un equipo totalmente nuevo, ¿no? Entonces, arrancamos en el Teatro 2 con Rent, pero ensayábamos también en el escenario. Entonces, yo estaba en el teatro, no sé, o sea, por lo menos 16, si no es que 18 horas diarias. Wow, ¿pero por qué? Porque ensayábamos y montábamos. Entonces, la mitad de la jornada se dedicaba a ensayos. Ya entendí. La mitad de la jornada era para el montaje de la escenografía y las luces. Ok, o sea, entonces de algún modo era una parte con la compañía, otra parte con el equipo creativo y técnico. Exactamente. Ok, sí es una locura, o sea, porque no había salones de ensayo, o como... Pues lo que pasa es que los salones de ensayo estaban en el otro teatro que todavía no lo tomábamos, el Teatro Grande, que es el Teatro Grande. Toda esta historia no me la sabía, pero ni tantito. No, fue una locura. No sabes lo que trabajaba yo en esas épocas. O sea, estaba joven y aguantaba, porque ahorita no sé si aguantaría esas jornadas, ¿no? Pero era, de verdad, yo estaba en el teatro todos los días a las 7 de la mañana en punto. ¿Y Rent también fue réplica? O sea, ¿también vino un equipo a montarla con ustedes? Vino un equipo mucho más chiquito. O sea, Rent vino con... Lo que compramos en Rent fue la dirección y la coreografía. Ok. La escenografía la construimos en México, pero basada réplica, como en los mismos andamios de allá. Exactamente, era réplica de la de allá, pero la construimos aquí localmente. Okay. La iluminación, nos basamos en el guión de iluminación, el diseño de audio sí fue propio, y vino la directora y la coreógrafa, ¿no? Ok. O sea, la directora residente de allá, claro, que se llamaba Abby Epstein, y la coreógrafa residente o de gira, que se llamaba Christine... Ay, no me acuerdo el apellido. Y fíjate que yo tenía una prima en el elenco de Rent, Annalise Rivera. Ay, Annalise, era un encanto. Era un encanto. Ahora es más bien maestra de teatro, ya no tanto mira, le hace ella a la actuación, pero ella ahí. Sí, yo me acuerdo, imagínate, yo estando chavito. Yo creo que de hecho esos fueron un poco mis primeros acercamientos al teatro. Ajá. Más que nada de oídas, más que ir a verlo, porque aparte, creo que a la edad de la que yo me enteré de Rent, no me dejaban ir a ver Rent. Pero me acuerdo, por ejemplo, que sabía que Maureen en algún momento se bajaba el pantalón y que eso era escandaloso para esa época. Y era escandaloso para mi prima. O sea, me acuerdo que para ella era como, ay, me voy a tener que bajar el pantalón. Sí. Pero era como, tu prima está en Rent. Entonces era, ¿qué es Rent? Hay que descubrir, ¿no? O sea, porque eran como estos primeros acercamientos al teatro. Y era súper diferente a todo lo que se había hecho. Súper diferente, exacto. O sea, yo me acuerdo muchísimo que, claro, yo venía de hacer ya... Después de todo mi periodo intenso, después estaba yo enamorado de la comedia musical y adoraba La Bella y la Bestia. Y estaba haciendo La Bella y la Bestia en Buenos Aires, y de repente Fede me dice, oye, ya regrésate a México, tu jefe va a ser Morris, y vamos a hacer Rent. Y yo, puta, Rent, ¿qué es eso? ¿No? Entonces me voy o sea, era de discos, no existía Spotify. No, era de discos, claro. Me fui a Musimundos, se llamaba el Mix-Up de allá, ¿no? A buscar el disco de Rent, y lo tenían, ¿no? Sí. Y entonces ya llego a mi depa en Buenos Aires, pongo el CD, y oigo y ni siquiera entiendo lo que dicen, ¿no? Claro. O sea, era rarísimo, yo, no, esto está raro, ¿no?
Sí, y era deprimente y moría gente. Sí, y la música era totalmente diferente a lo que era pues una comedia musical estándar, ¿no? Claro. Entonces era rarísimo. Y ya después me tocó verla en Estados Unidos y me enamoré de la obra. O sea, me parecía lo máximo. Claro. Y luego me acuerdo muchísimo que ensayábamos en los Telmex, ¿no? Y de repente el día, o sea, yo era el production stage manager en ese entonces y yo hacía el calling. Y el calling en los ensayos técnicos uno lo hace desde la sala, ¿no? No estás en una cabina o estás... Entonces, pues estoy en la sala con mi mesa, todo perfecto, mis cue lights, mi libreto, ¿no? Y entonces, ¿no? Pues va a empezar el ensayo, y el primer ensayo con orquesta, y entra la banda así fuertísimo, y en la diadema no oíamos nada, ¿no? O sea, porque era todo el escándalo, aparte se metía por el micrófono de mi diadema, que yo tenía que tenerlo abierto, ¿no? Mi intercom, y era así de no sé, no, o sea, era imposible llevar el ensayo, ¿no? Entonces me acuerdo que tuve que sentar al jefe de iluminación, que era Manuel Ruiz, ¿no? Que todavía trabaja con nosotros, es una leyenda del teatro el señor. Me tuve que ir a sentar junto con él en la consola de iluminación en la sala, y le daba yo los cues con una palmada en la espalda, ¿no? Porque no había manera de que nos escucháramos por el intercom, ¿no? Claro. Entonces era de risa loca, porque, ¿no? Entonces ya le decía, ¡Luz 47! ¡Pah! Y le damos palmadotas al pobre Manuel, ¿no? Eso me lleva un poquito precisamente a hablar de estos puestos y de cómo se manejan operativamente. Porque luego la gente, siento que especialmente los que van al teatro seguido, pero no ubican exactamente qué es la parte de producción y la parte backstage, es como ven pasar a una persona con una playerita negra y un pues sí, un intercom, ajá, y entonces la pregunta es como, ¿quién es esa persona y qué hace, por ejemplo? ¿No? O sea, ese que de pronto ves pasar vestido completamente de negro con su intercom, ¿quién es? Mira, pues es que hay cantidad de gente, o sea, más o menos en este tipo de producciones, por cada persona que tú ves en el escenario, hay 3 backstage. Ajá. Entonces, esa es la proporción. Entonces, imagínate que es algún jefe técnico, normalmente todos los jefes de departamento tienen un intercom. Todos los stage managers tienen intercom. Entonces, o es un stage manager, o es un jefe o un técnico pues, de cierto rango, digamos. ¿no? Ok. ¿Y quiénes son? Porque también, si tú vas a un teatro, pues te insisto en voltear acá, pero Manu me cambió esto allá. Si tú ves en un teatro, normalmente es visible la consola, o sea, la parte en donde hay como, ya sea una cabina, en una cabina, o hay veces que están hasta en medio del teatro, y siempre hay unos 2, 3 personitas en esa consola. ¿Quiénes son esas personas? Normalmente la que ves en la sala es la consola de audio, normalmente, porque el operador de audio tiene que escuchar lo que el público escucha, ¿no? Entonces, generalmente esa va a ser la consola de audio, y ya las consolas modernas, con una persona es suficiente para mezclar. Antes sí, necesitabas 2 o 3 personas. Unas cosotas, a Manu le tocó en Marqueteatro una cosotota. Uno tiene que operar la de los micrófonos, otro tiene que operar la de la orquesta o la de la banda, otro hace los efectos especiales, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en Rey León, en las últimas producciones que hemos hecho, todo eso ya está ligado, ¿no? Incluso, por ejemplo, las obras que llevan video, pues antes tenías un operador de video aparte, ¿no? Ahora, generalmente, todo está intercomunicado, y con un solo go en una consola, eso ya te dispara, ¿no? A lo mejor algún efecto de audio, algún efecto de video, etcétera, ¿no? O sea, en el Telcel, por ejemplo, tú estás entrando, si te tocó en orquesta en la parte de atrás, entras por unas escaleritas y justo al lado tienes ahí esa es la consola de audio. Ok, esa es la consola de audio. Exacto. Y entonces la de luces es la otra consola. La de luces, normalmente el de luces está en una cabina aislada, porque también tiene intercomunicación con el stage manager y con los seguidoristas, ¿no? Y muchas veces también con los técnicos de piso, le llamamos, ¿no? Los técnicos que están backstage. Porque, por ejemplo, en el Rey León, cada vez que entra o sale La Roca, hay que mover una torre de iluminación, ¿no? Ok, porque estorba, ok. Porque sí, pues es que La Roca es enorme, entonces, o sea, abarca toda la pierna, ¿no? Claro. Y generalmente en las piernas, pues también hay unas torres de iluminación. Entonces, antes de mover, o sea, hay un cue previo de iluminación en el que se apaga toda esa torre para que entonces un técnico la pueda mover y ya está libre para que pase La Roca.
Y entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, el stage manager, lo que siempre va a existir, sobre todo en estas obras en vivo, es un stage manager que hace un calling, ¿no? Porque los tiempos pueden variar tantito y porque siempre hay imprevistos que hay que resolver durante la función. No es que corras una secuencia y te vas a tu casa, te vas al baño. Te vas al baño, ¿no? Y se vayan automáticamente haciendo los cues de luz, de automatización, de telar, de todo, ¿no? Sino que cada cosa está grabada en un cue, pero se llama individualmente, ¿no? Porque a veces hay que atrasarlo un poquito porque se atrasó la movida de la torre o porque un actor no se quitó de donde se tenía que quitar en el momento que se tenía que quitar, o etcétera, ¿no? Hay cantidad de factores que son lo bonito del teatro en vivo, en realidad, ¿no? Sí, que ahí es donde toca entrar a solucionar, o sea, tú puedes estar... Eso es... el stage manager que tiene el calling es al que se le llama entonces production stage manager. No necesariamente. O sea, el production stage manager es como el jefe de la función, ¿no? Y el que hace el calling está llevando toda esa secuencia de cues. Okay. Normalmente en un buen equipo de stage manager, por lo menos 3 personas saben hacer el calling, porque también es muy desgastante mentalmente. Sí, es de estar absolutamente en presente, ¿no? En presente toda la función, ¿no? O sea, me acuerdo, por ejemplo, Bella y Bestia, ¿no? Que fue la primera gran producción que hicimos, no sabes el esfuerzo que fue entender ese proceso, uno, y después aprender a hacerlo. Y me acuerdo que llegabas a una página de libreto en la que no había cues. Y teníamos un letrero así que decía, en esta página no hay cues, no es un error, no hay cues, porque todas las páginas tienes cues constantes. Tienes que aprender, por ejemplo, a contar con la música, ¿no? O sea, todos los números de baile, pues los cues de luz, los cambios de luz, son escenografía, son en notas. Y no es en el acento, porque en el acento tú quieres que se vea el efecto. Esté, claro. Por lo tanto, tienes que anticipar, ¿no? Entonces, no es que digas, pam, ¿no? Sino que es, go, pam. Para que suceda el efecto en el bonito momento, ¿no? Sí, es que son básicamente parte de la partitura, como si hubiera ahí como estas comas. Exactamente. A mí me ayudó muchísimo que yo, como venía del mundo de la ópera, hombre, no muy bien, pero sé seguir una partitura. Ok. O sea, tú lees solfeo. Yo puedo leer, no soy así, no esa crash, no, pero puedo seguir una partitura decentemente. ¿No? Entonces eso me ayudó mucho para la hora de hacer los callings, ¿no? Pues, o sea, ir siguiendo la música. Por ejemplo, la secuencia de la apertura del Fantasma de la Ópera, que es la abertura en la que se levanta el candelabro y luego se van levantando todos los telones. Todo es con la música del Fantasma de la Ópera, pero no hay letra. Claro. Entonces tú tienes que seguir la música, porque pues no canta nadie, entonces no tienes ninguna letra que seguir, ¿no? Y me acuerdo muchísimo, fíjate, me voy a echar un guayabazo, que cuando hicimos el Fantasma por primera vez, ¿no? Corrimos esa secuencia por primera vez y todos los gringos estaban azorados conmigo, decían, wow, eres de los mejores stage managers que nos han tocado en la vida, ¿no? Me parece que lleva haciéndolo todo en la vida. Sí, y era pues porque yo creo que venía del mundo de la ópera y entendía bien esas secuencias musicales. Claro, es otro ritmo, es otra cosa, ¿no? Claro. Pero por lo menos lo entendía, manito, ¿no? Sí, y por ejemplo, en un opening como el ciclo vital del Rey León, ¿cuántos cues te avientas? Hijo, no sé, porque yo ahorita ya no hago el calling. Ya no haces el calling. O sea, el calling lo hace... ¿Y no lo hiciste tampoco la primera vez? No, empecé a hacerlo, pero tenía ya, o sea, como mi carga ahora se va más como a la producción del montaje, ¿no? Entonces no, me desentendí del calling y es donde te puedes apoyar con un gran equipo. La verdad es que el equipo de Stage Manager es maravilloso, pero mira, yo creo que debe de tener una secuencia entre automatización, telar y luces. Deben de ser unos 60 cues, más o menos. Ok. Y de cuando sí te tocó a ti hacer el calling de las obras en las que lo trabajaste, ¿cuál era como la que decías, no manches, esto está ya cardíaco? Fíjate que de las obras más complicadas es La Bella y la Bestia. ¿En serio? Ok. Sí. Más que el Fantasma. Sí, el Fantasma ahí se va. Lo que pasa es que el Fantasma de repente tiene escenas muy largas, ¿no?
Y luego las transiciones son muy complicadas. El secreto del teatro musical está en las transiciones. Absolutamente, absolutamente. Entonces, y me ha tocado, de hecho, por ahí me tocó alguna vez ser lo que le llaman production doctor de alguna producción. Y lo que les dije es, el problema es que no están en las transiciones, ¿no? O sea, lo que uno tiene que trabajar en esta producción son las transiciones, ¿no? Okay. Entonces, Fantasma lo que tiene es, la complejidad está en las transiciones. Bella y Bestia son las transiciones y las escenas mismas. O sea, el numerito de la taberna de Gastón, ¿no? Es de las secuencias más difíciles de luces que a mí me ha tocado hacer. Esa y nuestro huésped, ¿no? Okay. Eran de las secuencias más difíciles de iluminación que me ha tocado hacer nunca jamás en la vida. Fíjate que la de Gastón no lo veía venir. La de Be My Guest se me hace sí. O sea, la ves y es muy notorio. Y la de Gastón pareciera que no, lo esconde bien. Pues fíjate que lo que pasa es que si te acuerdas, hay muchos momentos que tiene que tiene que entrar el cambio de luz con el choque coreográfico. Okay. Y claro, pues tú no lo puedes dar en el choque de los perros, ¿no? Lo tienes que dar anticipado. Ok, ¿no? Y aparte de algún modo tú lo das, o sea, es que es la anticipación de la anticipación, porque tú lo das al iluminador que lo da anticipado, entonces es la anticipación de la anticipación. Eso. Porque claro, ¿qué es lo que sucede? El señor de automatización o el de luces escucha un va, o sea, tú das un va. El señor escucha un va, mueve su dedo, aprieta un botón. Exacto. Y luego reacciona a una consola. Claro, ¿sabes? Claro, no es que tampoco aprietes el botón y en ese milisegundo se prende el reflector. Son eslaboncitos. ¿no? Hay un pequeño delay en todo. Entonces uno tiene que calcular como stage manager cuánto es ese delay y le vas probando en los ensayos, ¿no? Pues es una cosa de práctica. Y de decir, a ver, ahorita lo di en el upbeat para el acento y entró tarde. Entonces lo tengo que dar un tiempo antes, ¿no? En vez de medio tiempo antes, lo tengo que dar un tiempo antes. Okay. Entonces tú vas siguiendo la partitura y vas siguiendo al director musical. Tienes un monitor. Tienes un monitor, exacto. Con el director musical, ¿no? Porque entonces tú vas siguiendo allí y ya sabes, por ejemplo, muchas veces dan el upbeat y viene el acento. Y muchos cues los puedes dar en el upbeat, pero muchos cues tienes que decir, no, cuando va camino a llegar al upbeat, ¿no? Ajá, es una locura todo esto que estás diciendo. Pero es divertidísimo. Sí, divertidísimo y fascinante. Padrísimo. Pero ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque creo que de aquí salen de pronto muchas anécdotas. Creo que hay de pronto errores técnicos o accidentes que provocarían forzosamente que pararas la función, pero hay otros muchos que no, que es más bien soluciona y la función continúa. Entonces, no sé, se me ocurre como si alguno de los instrumentos en el foso se tiene un cortito, por ejemplo. No, o sea, ha pasado que a lo mejor un teclado, ¿no? El teclado que llega a la línea melódica, ¿no? De repente se descompone, ¿no? O hay un problema con su tarjeta o con su DMX o tal. Entonces, pues sí, uno tiene que seguir contando con el director, ¿no? Exacto. Pero mira, déjame nomás redondear la historia. Okay. Es muy bonito cuando tú eres parte de eso que está sucediendo en el escenario. Porque tú estás creando la función. Exacto. Junto con los actores y los cantantes y los bailarines, ¿no? Sí. Y eres uno con ellos, ¿sabes? Porque tú vas siguiendo la música, estás respirando la música y vas dando tus cues de acuerdo a ello y encuentras el lugar perfecto, porque uno a lo mejor no es percibible para el público, no es percibible conscientemente. No es. Para el público en general, pero yo estoy convencido de que inconscientemente sí se dan cuenta cuando una luz entra en el momento perfecto o entra medio segundo tarde, ¿no? Sí, claro. Esa a lo mejor no lo percibes, dices, entró tarde esa luz, pero hay algo que no es armónico en todo lo que estás viendo. Sí, o sea, ¿sabes? Yo pienso, por ejemplo, en si hay un trueno y entonces tiene que sonar el trueno y tiene que verse el relámpago. Es el ejemplo Si está perfecto. tantito descoordinado, claro que lo notas. Es el ejemplo perfecto. Y, por ejemplo, en Bella y Bestia había una secuencia que había muchísimos truenos, ¿no? Y sí había que tener mucho cuidado en eso, de coordinar el audio con el efecto de iluminación y con lo que pasaba en escena, ¿no? Porque claro. Muchas cosas iban, yo qué sé, ¿no? De repente Gastón decía, Bella me ama a mí, ¡no! Y entra el trueno, ¿me explico? Eso es lo que hace estéticamente bello ese momento. Exacto. Y para que eso suceda, pues está involucrada la música, la escenografía, el movimiento de escenografía, el texto del actor, el audio, la iluminación, ¿no? Hay muchísimas cosas que se tienen que conjuntar y al final del día es el stage manager el que tiene como
ese control en ese momento, ¿no? Exacto. Y siento que todo esto es muy interesante, Jaime, porque al final creo que cuando uno llega como espectador, muchas veces la cara entera de la obra son los actores. O sea, es al que terminas por ver y terminas echándoles la culpa o echándoles las porras, ¿no? O sea, es absolutamente todo es los actores, porque es lo que vemos. Y todo lo que está sucediendo alrededor, no sé si hay una noción muy inconsciente, como lo que tú estás diciendo, de sí, hay alguien que lo está operando, pero es Big Brother, o si incluso hay una noción de, no, todo esto está automatizado, o sea, todo esto ya sucede y nada más los actores entran en esta juego de saltar la cuerda que ya está dando vueltas, ¿no? Y no hay forzosamente el conocimiento de, no, en realidad todo esto funciona porque así como los actores están haciendo una chamba muy al momento, todas las demás áreas están absolutamente haciéndola al momento. Correcto. ¿No? Y yo creo que puede haber esa percepción de que el ejemplo de la cuerda está padrísimo, de que pues sí, nomás él llega y hay una cuerda que ahí está dando vueltecitas. Y le toca saltar, ajá. Y por eso creo que, fíjate que, no sé si lo sepas, en Rey León hacemos estos tours VIP, backstage. No sabía de los de Wicked en su momento. Empezamos con los de Wicked y luego lo continuamos con Rey León. Ok. Y la gente se queda azorada cuando entra backstage, ¿no? Porque dices, puta, nunca me imaginé que esto fuera así como es. Exacto. Y en algún momento hubo unas ideas que empezaron a surgir en las áreas de marketing de, no, pero hay que vestir un poquito más el backstage porque está como muy desnudo. Y yo les decía, no, lo que la gente quiere ver es esto. Claro, veras, no hay que maquillarlo, ¿no? Exactamente. Precisamente es el chiste. Y es fascinante, ¿no? La gente, te juro, que entra y dice, no puedo creer estar en esta área, wow, entonces esos son los telones. Y luego, no sé si tú has estado ahí atrás de nuestro teatro, muchas veces, ¿no? y lo tienen muy bueno, o sea, la verdad es que está bonito, ordenadito y cuidadito, o sea, de que cada pestaña de pronto la ves en su lugarcito, no es como que llegas y hay un chiquero. Luego yo el capataz del teatro, ¿sabes? ¿Por qué esto no está así? Pero ya ves que, o sea, tú estás parado en el escenario, volteas y ves la pared del teatro. O sea, tú sales de escena y literalmente te topas con la pared. Y entonces ya ves que tenemos que colgar toda la todo está arriba. Ajá. Atrás, esa coreografía, ¿no? De baja esta pieza de escenografía, se acomoda, sale esta de escena, se sube, esta se pone debajo, es impresionante. ¿Y qué son? ¿Poleas y cuerdas? O sea, usamos muchísimos motores de cadena. Ok. Porque son piezas muy pesadas, ¿no? Sí. Hay piezas. O sea, ustedes entre piernas realmente no pueden tener mucho. No, nada. O sea, todo lo que tenemos es lo que prácticamente entra y sale, se engancha, se cuelga y se va. ¿no? Ok, y también creo que el Teatro Telcel, por ejemplo, tiene otra complejidad, que es que como está para abajo y son muchos pisos, de pronto también se usan elevadores para subir y bajar gente, ¿no? O sea, hay momentos en los que la gente, pues si quiere subir a su camerino hay que tomar un elevador, ¿no? Exacto, y fíjate que me ha pasado que de repente, ¿no? Cuando vienen los americanos a montar, dicen, oye, pero el elevador lo tienen ustedes operando durante la función. Nosotros, pues sí, pero ¿qué pasa si el elevador se descompone y se te queda sin baile en el elevador, ¿no? Y bueno, mira, no ha pasado, no le quiero abrir la boca al diablo, pero porque hay muchos teatros en los que en la hora de la función cancelan los elevadores, ¿no? Ok. Pero lo que pasa es que, claro, aquí, por ejemplo, Simba tendría que subir 4 pisos para llegar a su camerino. Sí, eso. O sea, se queda sin aire para su taller, ¿no? Entonces, nosotros sí utilizamos el elevador y sí nos pasó alguna vez que se descompuso. O sea, nos ha pasado un par de veces que se descompone, pero bueno, pues se descompone y ya está, ¿no? Sin gente adentro. Sin gente adentro. Pero creo que alguna vez sí nos pasó, creo que fue durante Aladdin, no me acuerdo, que se nos descompuso y sí fue un tema, ¿no? Que lo lograron abrir a tiempo para que saliera la gente, pero no, o sea, no llegó a afectar la función, digamos. Ok. Pero sí, de algún modo todo además está ciertamente al alcance de lo que puede ser usable en ese momento. O sea, tú llegas al backstage del Teatro Telcel y es como, hay cambios rápidos, está la parte como de peinado, maquillaje, etcétera, está como sonido, toda el área de sonido, y props por doquier, ¿no? Un poquito, pero de algún modo todo está ahí. Me imagino que tienen un sistema de organización y de control muy preciso, porque es mucho, especialmente en este tipo de musicales, es que no me puedo imaginar la cantidad de pelucas, por ejemplo, ¿no? Sí, no, y todo tiene que estar exactamente en el lugar, porque en muchísimos casos el actor sale de una escena, lo cambian rapidísimo
y ya va corriendo a su siguiente escena y tiene que agarrar el prop así en el camino, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, si el prop no está, pues ya no entró a escena. Claro. Entonces, sí tiene que haber un cuidado muy especial en eso, y para eso están los stage managers de piso, para asegurarse de que todo lo que tiene que estar esté, ¿no? Con anticipación. Sí, y justo acabas de usar una palabra que siento que la gente escucha mucho y tal vez no todo el mundo ubica qué sucede en un cambio rápido. ¿Qué es exactamente un cambio rápido y cómo funciona para la gente que no vemos en escena? Pues mira, por ejemplo, otra vez haciendo referencia al Rey León, la Chita, ¿no? Que es este puppet hermoso que hermosísimo al principio, ¿no? Ella tiene 15 cambios a lo largo de la obra. ¡Wow! Entonces, está con la Chita haciendo estos movimientos bellísimos adentro del escenario, sale y le tienen que quitar todo el puppet y se cambia inmediatamente, por ejemplo, a pasto, ¿no? Y entonces eso es cambiarse de pe a pa, desde la peluca, ¿no? Hasta los zapatos, para entrar a la siguiente escena, ¿no? Y entra a escena, igual, es un movimiento hermoso, y sale de allí y se tiene que cambiar a la siguiente escena. Y generalmente los actores que son ensamble, le llamamos, son los que están en ese ritmo vertiginoso de escena tras escena, tras escena, tras escena, ¿no? Claro. O sea, tienen una carga diferente. No te puedo decir si es mayor o menor, porque es diferente quien hace Rafiki, ¿no? Su responsabilidad es otra a la que hace, ¿no? A la Chita, ¿no? Y para mí los dos son totalmente equiparables, ¿no? O sea, claro. Y la obra tiene que suceder impecablemente bien en los dos aspectos, ¿no? Exacto. ¿Y por qué no es el actor, digamos, el que solito puede hacer todo eso? Porque hay un equipo que se asegura. Porque no les da tiempo. O sea, hay vestuarios que son demasiado complejos, ¿no? Para que se vean bien, pues la forma de abrocharse es muy complicada, ¿no? La forma de quitarse los mayones, ¿no? O no les da tiempo simplemente. O sea, tú imagínate, pues cambiarte y quedar impecablemente bien en 1 minuto, ¿no? Sí, yo pienso en Anastasia, seguro Anastasia, ella, el personaje de Anya, tenía momentos de sale y regresa completamente cambiada, ¿no? Y cambiada de pe a pa. De pe a pa, exacto. Y literalmente, ¿no? La chava estaba prácticamente desnuda entre piernas, muy bien cuidada, o sea, ponemos cortinas alrededor, adentro de ese pequeño camerinito improvisado están solamente sus vestuaristas, ¿no? Etcétera, pero es un cambio radical, ¿no? Y eso es la magia del teatro, precisamente, claro. ¿No? Claro. Bueno, me voy a regresar un poquito a este tema que creo que es lo que me parece muy interesante de todo el trabajo que hacen ustedes y que tiene que ver con Resolutivo. ¿En qué momento, por ejemplo, uno decide continuar la función a pesar de y encontrar maneras de irlo solucionando en el camino? ¿Y en qué momento uno tendría que decir, no, aquí sí hay, o sea, no hay de otra, hay que detener? Mira, pues la verdad es a criterio de uno. A mí, generalmente es a mí al que le toca tomar esa decisión. Y es, o sea, lo que sucede en mi cabeza es hasta qué punto puedes comprometer la integridad del show, ¿no? O sea, te voy a poner un ejemplo que nos pasó hace relativamente poco. Tuvimos un problema con el sistema de comunicación de la iluminación, ¿no? Y entonces había más o menos como el 40% de la iluminación dejó de funcionar. Y de repente se volvió inviable la integridad de la obra. Claro, ya no se está viendo lo que ya se tenía que ver. Ya no se veía como se tenía que ver. Entonces en ese momento decidimos parar la función, ¿no? Y empezó el equipo de iluminación a ver cuál era el problema y entonces a cambiar cables de conexión, porque son literalmente cientos de cables, ¿no? Y entonces empiezan a buscar cuál es el problema, tal, no sé qué, y poquito a poquito se empezó a recuperar la función, la iluminación, y llevábamos más o menos como unos, no me acuerdo, entre 10 y 15 minutos de haber suspendido, de haber parado la función, y habíamos recuperado como un 20% más de lo que se había perdido, es decir, la iluminación estaba a un 80%, ¿no? Y yo en ese momento dije, vamos a reanudar la función, ¿no? Entonces alguien todavía me dijo, oye, pero no está completa. Y le dije, sí, pero no sé en cuánto tiempo nos vamos a tardar. Sí, la gente está ahí para recuperar, y ahí está el público que ya está esperando que reanudemos la función. Y si ahorita nos tardamos 15 minutos en recuperar este 20%,
seguramente en los próximos 15 minutos de la función vamos a recuperar. Y las escenas que siguen no requieren de una iluminación tan, voy a decir, precisa. ¿Me explico? Claro, o sea, claro. No es un reflector que solamente está iluminando tal cosa, sino es una iluminación pues, general en el escenario. Pero tienes que tener como todos esos elementos en tu cabeza para tomar la decisión. Y la verdad creo que fue la decisión adecuada, ¿no? Claro. Porque entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que efectivamente retomamos la función. Todavía teníamos problemas con el 20% del equipo, que se resolvió en los próximos 10 minutos, ¿no? Sí, pero tienes a gente atrás corriendo. Y llegamos justo a la escena de la develación de la máscara de Mufasa, ¿no? Oh, es mi escena favorita. Tan bonita. Llegamos con la iluminación completa. Ah, qué bueno. ¿Sabes? Es que esa escena sí la requiere. Esa escena sí la requiere, ¿sabes? Pero es casi, te puedo decir, Iván, instintivo. Claro. ¿no? O sea, tienes que tener como mucho teatro, dirían los tramoyistas viejos, ¿no? En tu saber, ¿no? Como para decir, hasta este punto me la juego, a este punto no. No creo que sea una cuestión matemática, ¿no? Es una decisión que se tiene que tomar en el momento con los elementos que hay y con tu conocimiento de teatro, digamos, ¿no? Claro, y a ti también te toca, por ejemplo, si durante el primer acto un actor se tropieza o se empieza a perder la voz, te toca, por ejemplo, tomar la decisión de en el intermedio ni modo sube el cover. Generalmente eso ya es una cosa que sucede más con la gente que está presente todo el tiempo en escenario, ¿no? Okay. O sea, muchas veces nos pasa que, ¿no? En Diadema nos dicen, oigan, fulano de tal acaba de avisar que le está ardiendo mucho la garganta, va a tratar, ¿no? Ok, pues ya sabemos que si no puede, prevenidos, lo vamos a bajar y ya tenemos al swing preparado, ¿no? Entonces, esas cosas, pero, por ejemplo, nos ha pasado, pues, gente que se tuerce un pie, ¿no? Y pues eso sí es, ¿no? Se torció el pie fulano, ok, ya está establecido quién lo suple en nuestro organigrama, digamos, ¿no? Entonces esas son cosas que aunque son imprevistos muy fuertes, tienen ya como su plan B en stand-by, ¿no? O sea, ¿qué tantos panoramas existen para justo el plan B, el plan C, el plan D? O sea, tan para allá te vas cuando estás pensando en, a ver, si esto sale mal, ¿cómo lo solucionamos? Sí, ¿qué tan lejos imaginas todo lo que puede pasar? Pues yo mira, lo comparo como a jugar ajedrez, ¿no? O sea, a lo mejor estás 2, 3 jugadas adelantado, 3 movimientos adelantado. Ajá. Más de eso es imposible porque las ramificaciones pues, son infinitas, ¿no? Lo padre de estas cosas es que siempre hay que estar muy alerta, ¿no? Y luego cuando de repente las cosas van demasiado bien, es decir, no tenemos ningún problema de nada, ¿no? Hay un momento en el que, yo qué sé, ¿no? Falló un micrófono, se apagó un reflector, se desconectó un teclado, yo qué sé. Ajá. Y les digo, me encanta que pasen estas cosas porque nos hace estar en estado vivos. Alerta otra vez, ¿no? Exacto. Y no ya como todo mundo relajado, pues la función va muy bien. Por ejemplo, Aladdin es de las producciones más complicadas, y se me olvidó mencionar esa en las secuencias de cues, más complicadas, si no es que la más complicada que me ha tocado hacer en toda mi carrera. Ajá. Era francamente complicada esa producción, ¿no? ¿En qué sentido? Técnicamente era muy compleja, porque tenía o sea, generalmente las obras se recargan en 1 o 2 departamentos, ¿no? O sea, Rey León se recarga como en los props y los puppets, ¿no? Sí. Bella y Bestia se recarga en el vestuario y la automatización, ¿no? Miserables se recarga en la iluminación y la escenografía, exacto, ¿no? Sí, etcétera, ¿no? Sí. Aladdin todos los departamentos eran grandes. O sea, la iluminación era enorme, el audio era enorme, la automatización era brutal, el vestuario era enorme, tenía video, tenía pirotecnia, tenía todos los props del mundo. No, era complejísima, todos los departamentos eran grandes. Y te puedo decir casi con certeza, Iván, que todos los días en la chequeo que hacemos había un problema. Claro. Ya vivía yo así con el alma, ¿no? O sea, porque entonces de repente, ¿no? Llega normalmente el equipo técnico llega unas 3 horas antes de la función, empezaban a probar, ¿no? Me avisaban, oye, hay un problema con la consola de luces. Puta madre, ok, ¿no? Y ya ni me metía yo, sabía, o sea, de verdad el equipo es muy sólido, ¿no? Y entonces, ¿no? Le decía, bueno, pues ahí por favor, váyanme avisando, ¿no? Y entonces ya me hablaban a la media hora, ya se solucionó.
Ok, ¿no? Al día siguiente, oye, llegó el genio y no tiene voz, ¿no? Puta madre, lo que vayan preparando al cover, ¿no? En cada departamento, o sea, todos los días había un problema en un departamento, claro. El de luces tiene un problema cada 15 días. Sí, ¿no? sí. En coreografía hay un problema a la semana, ¿no? Sí. Pero a mí me rebotaban todos, ¿sabes? Porque, sí. O sea, era el de automatización, el de la alfombra mágica, el de no sé qué y así, ¿no? Exacto, lo cual me lleva a... Hay unos que de pronto son muy visibles, pero el teatro tiene maneras también muy bonitas de solucionarlos que te tocan a ti. Por ejemplo, los no vuelos de Wicked, ¿no? O sea, ¿cómo se vive un no vuelo de Wicked? Mira, pues lo que pasa, uno se siente muy mal, ¿no? Muy mal, ¿no? Porque dices, chin, no dimos la función como completa. Tenía que no ser. Voló la bruja en Define Grand. No voló la bruja, que nos pasó, yo creo que una o dos veces, si acaso en toda la temporada. Y en el mundo pasa, pasa muchísimo. No, y pasa en todos lados, o sea, y es más, me voy a regresar tantito a Aladdin, porque cuando estábamos en los ensayos técnicos, llega el director técnico de Aladdin, ¿no? Y me dice, oye, en esta producción vas a desarrollar unos abdominales padrísimos. Y yo, ¿qué? ¿de qué me hablaste, güey? O sea, ¿qué le pasa, no? Entonces, de repente, se acerca la escena de la alfombra mágica y estoy yo backstage con mi diademita. Yo no hago nada, nada más estoy viendo que esté todo bien, ¿no? Y estoy parado allí, ¿no? Y ya está en el momento anterior a que empiece a volar la alfombra y llega este cuate, se para junto a mí y me hace, vientos, ¿no? Y claro, estaba yo así, todo tenso, ¿no? Que vuela la alfombra, que vuela la alfombra. O sea, también hay momentos de no vuelo de la alfombra de la niña. Fíjate que, perdóname, estoy casi seguro que somos la única producción de Aladdin en el mundo que todas sus funciones tuvimos la alfombra mágica en la canción, ¿no? En A Whole New World. Sí, pero exacto, pues seguro a huevo hay un plan B por si no. No, y lo había, y lo ensayamos incluso, ¿no? O sea, en caso de que no funcione la alfombra, lo que hay que hacer es y lo ensayamos varias veces. Bendito Dios, de verdad lo agradezco profundamente. Nunca nos pasó en México, en esa escena tan emblemática, todas las funciones lo tuvimos. Pero todas las funciones vives con el alma en un hilo. Con el alma en un hilo. Y lo chistoso, por ejemplo, de las de Wicked es que la gente de algún modo ya hasta lo considera una edición coleccionable, ¿no? O sea, te tocó ir a una función de No Flight, ¿no? Exacto. Y particularmente te voy a decir, es en Wicked y en Fantasma de la Ópera con el asunto del candelabro. Mire, eso también, claro. Porque el candelabro, pues, era wow, ¿no? Y me pasó alguna vez, ¿no? Que conocí a alguien en alguna cena o algo, y me dice, ¿qué haces, teatro? Yo, el Fantasma de la Ópera, sí. A mí me tocó la función en la que no cayó el candil, ¿no? Pues mira, pero se guarda como un recuerdo es la función en la que no cayó el candil. Exacto. Entonces sí acaba haciendo eso porque pues es un espectáculo en vivo, o sea, es inevitable que pasen cosas, inevitable. Exacto, y regresando un poquito a Wicked, porque sé que la gente lo va a querer oír, pero ¿por qué es que, por ejemplo, se toma la decisión de hoy no hay grúa, matemos grúa? Porque detectas alguna falla, alguna anomalía en el sistema y no te puedes arriesgar a tener a un ser humano subido en una grúa que tuvo una anomalía. Okay, porque no sabes si va a fallar entonces en la función y va a ser una locura, ¿no? Pero lo sabes muy poquito tiempo antes, o sea, no es una cosa que sepas desde el ensayo técnico, por ejemplo, ¿o sí? Generalmente, si se detecta una anomalía en toda la preparación técnica y hay tiempo de repararla, ¿no? O sea, siempre se hace el mayor esfuerzo para repararla, ¿no? Entonces, pues ya la reparaste y ya está. Perdón. Pero si antes del momento, a lo mejor el operador, ¿no? Dice, oye, es que le puse start y en vez de hacer hizo a la izquierda. No, pues ¿sabes qué? Tenemos que abortar el vuelo, ¿no? No nos la vamos a jugar, ¿no? Entonces sí nos pasó, te digo, en Wicked un par de veces, que fue de, lo siento, y Dana querida de mi amor, no te vamos a volar, porque no nos la vamos a jugar, ¿no? Sí. ¿Qué tal que, entonces en vez de levantarte, baja, ¿no? Sí. Y te estampa contra el piso, ¿no? Claro. Entonces hay que revisar todo ese sistema, ¿no? Claro. Y entonces ahí es cuando a ella le dicen, tienes que caminar en proscenio. Exactamente. Y los demás te van a hacer chiquitos. Y con toda la actitud, ¿no? Y con toda la actitud. Y es eso, ¿no? Y así funciona, pues sí, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, en Rey León, ¿cuál sería el equivalente a la alfombra o al vuelo de Wicked? Pues lo que pasa es que, mira, el Rey León está muy enraizado en la roca real, ¿no? Y en la automatización. Entonces, pues digamos que sería como
eso, ¿no? Que es, o sea, la roca real, por ejemplo, pues es un carrito de control remoto. Sí. Súper sofisticado. Ultra. Pero al final del día es un carrito de control remoto, ¿no? Claro. Y cómo funciona, haz de cuenta, tú le dices, como es inalámbrico, no hay un cable que lo empuje o lo jale y le diga ya llegaste a tu posición. Entonces, lo que sucede es que backstage tú le dices, esta es tu posición 0. Ok. Y de aquí vas a recorrer 2 metros para enfrente y 6 metros a la izquierda. Ok, o sea, una versión en efecto sofisticada de la rumba. Más o menos. O sea, me lo estoy llevando a un lugar súper simplista, pero para que se entienda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si de repente este 0 no estuvo en su marca, pues la roca de todos modos va a recorrer 2 para enfrente y 6 para acá, pero pues a lo mejor esos 2 para enfrente ya choca con una pierna. Sí, ya se fueron a quién sabe dónde. Ajá. Entonces, eso es el fundamento, digamos, de la roca, ¿no? Ok, me parece interesante que hablemos de la roca porque justo decíamos al principio que de algún modo el Teatro Telcel estaba originalmente construido para recibir Rey León y pensado para Rey León, pero curiosamente la roca en realidad en Rey León normalmente sale más bien de un elevador, ¿no? O sea, que sale de abajo. En esta producción no. En esta producción no, y esa era mi pregunta. Si originalmente se planeó para Rey León, ¿cómo fue que se decidió, por ejemplo, sí, pero esto no lo vamos a tener? Por el tipo de producción que estábamos recibiendo. O sea, nosotros estábamos recibiendo una producción de gira de Australia. Que no tenía el elevador para la roca, entonces no era necesario. Ok, de ahí que no lo considera. Si no, sí se hubiera considerado, ¿sabes? Que hubiera... Sí, hubiera sido muy complicado por el sistema de pilares que detiene la base del escenario del Teatro Telcel, pero, hombre, es algo factible que costaría mucho dinero y llevaría mucho tiempo. Claro. Y yo le decía a Elina Sau, por ejemplo, que cuando yo vi el Rey León, yo la vi en Toronto, honestamente no sé si era una versión de gira o una producción local, no sabría, estaba yo muy joven, pero me acuerdo que había, por ejemplo, bailarines aéreos. Entonces no sé si para cuando ustedes tomaron el Rey León todavía existían esos bailarines o ya se habían matado. Eso lo cortaron en el proceso de ajustes de la obra. Estas producciones tienen un periodo de ajuste de mucho tiempo. Sí, de años. Tú hablas de Can You Feel, ¿no? Ajá, Can You Feel de Love Tonight. Can You Feel tenían danza aérea y la cortaron en algún momento. Ok, entonces a ustedes nunca les cayó la bronca de, oye, por cierto, va a haber bailarines aéreos. Que se podría hacer, porque tenemos las voladoras o sea, la voladora pues en la que se muere Scar, o en la que cae Mufasa, o vuela Simba de niño. Claro. Esas voladoras están y podrían utilizarse para Can You Feel. Pero yo creo que eso fue una decisión artística, más que nada. Ok. Y creo que de la que no hemos hablado y seguramente también te tocó es Mary Poppins. Ajá. De Mary Poppins, por ejemplo, ese armatoste casa, tener a una persona haciendo un tap de cabeza a muchos metros de altura, o sea, ese tipo de ¿contra qué te enfrentaste en Mary Poppins? Ay, no, Mary Poppins yo creo que es de las producciones más difíciles que he hecho. Ok. Fue una producción súper complicada, porque, pues sí, eran muchas voladoras, era un sistema de automatización no muy confiable, digamos, ¿no? Entonces enfrentamos muchísimos problemas tanto durante el montaje como durante la temporada, ¿no? Afortunadamente nunca pasó nada y todo estuvo bien y la verdad es que es parte como de la chamba, ¿no? Sí, pero era retadora. Pero era muy retadora. Sí, es que si lo pienso, ahorita sí pensamos en actriz volando y de inmediato te vas a Wicked, pero hubo un tiempo en el que era Mary Poppins la que sorprendía volando por encima del público, claro, ¿no? Claro. Y pues ese es un efecto que no forzosamente se ve todo el tiempo en el teatro y que me imagino que de entrada requiere ciertos materiales muy específicos de tener un cable que no se vaya a romper, ¿no? Ese tipo de tonterías, pues. Es una cosa muy, muy, muy compleja técnicamente y con muchísimos sistemas de seguridad también, ¿no? Pero, por ejemplo, otras obras que hicimos con voladoras fue Peter Pan, ¿no? Esa tenía 6 voladoras, es una locura, ¿no? O sea, no sé si haya obras que se hayan hecho con más de... O sea, podríamos volar a 6 personas simultáneamente, ¿no? Era complejísimo. Y claro. Lo hicimos con Lola Cortés y era una guerrera Lola, porque aparte esos vuelos eran manuales, ¿no? Ok. Entonces había cada voladora se maneja con 2 personas. Uno hace esto y otro hace esto. Ok. Entonces tienen que estar coordinadísimos. Y la verdad es que pues la diferencia entre ir a la izquierda o a la derecha es jalar un cable para acá o para allá.
Entonces pasó cantidad de veces, espero no balconearte, mi querida Lola, te adoro, ¿no? Que pues la movían mal y molas sí, como le pasa al personaje de Peter Pan que sale mal, ¿no? Exactamente, pues se va contra la pared, pero de veras, ¿no? En los ensayos, ¿no? Y era así, estoy bien, ¿no? Para seguir con los ensayos, ¿sabes? O sea, eso se tiene que ensayar muchísimo. Y bien que mal, Lola es una profesional que debe tener un colmillo enorme para poder manejar ciertas cosas, pero hay niños, ¿no? O sea, estás volando de pronto un niño muy chiquito, el que está haciendo Michael, creo que era el personaje. Ese es un niñito, ¿no? Entonces ahí sí, pues no es como que, bueno, él sabrá qué hacer, ¿no? No, y te digo, se ensaya muchísimo y claro, en la función lo ves bien, pero pues para llegar a la función, ¿no? O sea, para llegar a ese producto, pues uno tiene que ensayar, ¿no? Fíjate que en francés, ensayos se dice repetición. Ok. Y es eso, ¿no? Tienes que repetir para que salga bien, ¿no? Claro. Y ahora estás en el Teatro Telcel, que de algún modo está generado de origen para traer estas obras que son muy grandes y muy complejas. Pero justo en tu paso por los Telmex, de algún modo los Telmex no siempre tuvieron esa previsión. Entonces, ¿cómo haces que un teatro funcione cuando le están cayendo cosas de un Broadway que tiene muchas mayores capacidades? Sí, pues mira, por ejemplo, el caso de Mary Poppins en los Telmex, tuvimos que reforzar la parrilla, tuvimos que reforzar el escenario, tuvimos que hacer un sistema para que Mary Poppins cuando vuela al final, ¿no? A dónde llega exactamente, o sea, tienes que invertirle mucho dinero, esfuerzo e ingenio en cómo resolver esos temas, ¿no? O sea, claro. Mary Poppins fue particularmente retador en ese sentido. No, es que seguro, yo pienso en es que es la escena, o sea, pienso en la escenografía, es no, como... pues no sabes la casa lo que es una casa, es una sea, casa. Literalmente, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, era complejísimo. El peso de o sea, porque era la casa que volaba, que era el techo ¿no? El ático de los niños, o como se llame, y la casa en sí, la casa era un monstruo, ¿no? Pesaba una brutalidad. Y nos llegó a pasar también, ¿sabes qué? En otras producciones de Rey León, también he tenido suerte de hacerla en otros lugares, que si el piso se desnivela un poquito, la roca ya no funciona, ¿no? Sí, tiene todo sentido. Tiene que estar perfecta nivelada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues un escenario no es un piso de concreto el que le pones unas tablas encima, ¿no? O sea, claro. Hay un bajo escenario que está sostenido sobre pilares, ¿no? Y luego, si esos pilares no son lo suficientemente sólidos o si el escenario mismo no es suficientemente sólido, pues se empieza a hacer así, ¿no? En inglés usan un término que me gusta mucho que dicen es spongy, ¿no? Esponjoso. Ok, ¿no? ok. Y nos pasó en Sao Paulo, tuvimos que reforzar el escenario porque era spongy y entonces la roca se iba a entrar en lugares de desnivel. ¿Y qué es lo que pasa? Que esos aparatos detectan un desnivel y se protegen y dicen, yo ya no me voy a mover, claro. ¿no? Sí, mejor eso atropellar a alguien. Eso. Exactamente, ¿no? Entonces, sí, pues ahí, o sea, tiene uno que hacer todo ese tipo de adaptaciones para que funcione. Y no creas, en el Teatro Telcel las hemos tenido que hacer. O sea, para Aladdin tuvimos que hacer un refuerzo impresionante en la parrilla, ¿no? O sea, Aladdin era mucho más pesado de lo que cierta sección de la parrilla, o sea, donde iba la alfombra mágica, tuvimos que ponerle puntales y reforzar y tuvo que venir una compañía americana especialista en refuerzos para que pudiéramos colgar allí la alfombra. Eso es tan interesante porque además pues es para 2 minutos y medio de canción, ¿no? Sí, o sea, sí. No, es una cosa muy interesante porque es muy mágico, pero es tan poquito lo que el trabajo que hay detrás de eso de cientos de personas, ¿no? Para que funcione esa alfombra es impresionante. Eso está cañón. Ahora dime una cosa, antes de pasar a mi siguiente sección. Si alguien se quisiera dedicar a lo que tú te dedicas, o en general a toda la parte de producción y dirección técnica, etcétera, de teatros, ¿qué debe saber, qué debe estudiar, qué debe tener en la cabeza? Híjole, mira, yo generalmente a la gente que se me acerca le digo, mira, esto se aprende trabajando. Ok. Entonces, ¿qué tienes que tener? Paciencia. Porque uno tiene que empezar desde literalmente trapeando el escenario. Ok. O sea, uno tiene que aprender eso, ¿no? Cuando yo me tocó ser ese jefe, así de repente en el Teatro Orfeón, el jefe de tramoya era un tramoyista legendario que se llamaba Efraín Solares, ¿no?
y era de los grandes capos de la tramoya en México. Y el cuate al principio, ¿no? Dijo, ¿y a mí por qué me ponen de jefe este pinche chamaco? Que yo creo que ha de estar ahí porque habla inglés, ¿no? Sí. Nepo Baby, te dijeron. Casi, ¿no? Y entonces, pues o sea, al principio Efren era muy duro conmigo, ¿no? Y me costó mucho trabajo el poder entablar una buena relación con él, ¿no? Y hubo un día en el que tuvimos un problemón y se atoró el castillo y no sé qué, y se acerca Efren conmigo y me dice, oye, Jaime, ¿qué vamos a hacer? Y yo dije, wow, ¿no? Ya, me lo gané. Sí, ¿no? pagué mi derecho de piso. Pagué mi derecho de piso. Y a partir de ese día, la relación entre los dos fue maravillosa. Y te puedo decir que le aprendí a ese hombre una cantidad de conocimientos de teatro como a muy pocas personas le he aprendido, ¿no? Claro. O sea, porque era de esos tramoyistas viejos que sabían, que tenían experiencia, que había trabajado en óperas, en bellas artes, en provincia, y esos montajes de ópera que los mandaban, ¿no? Los mandaban ahí, o sea, Efren me contaba, ¿no? Nos mandaban a cualquier pueblo a montar una ópera, llegaba yo con trailers de escenografía y decía, yo no puedo montar esto solo. Y el teatrito así, necesito, tramoyistas, necesito, y me decía, pues, a ver, llévenlo a la cárcel municipal, ¿no? Y sacaban a los presos de la cárcel para ayudarle a montar las escenografías, ¿no? Entonces imagínate lo que no sabría ese hombre. ¡Wow! Entonces le aprendí un montón. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que tener en esta carrera? Paciencia, ¿no? Porque uno no sabe. O sea, cuando uno llega al teatro y estudiaste en la Anáhuac y en la Bancaria y en el claustro de Sor Juana y no sé qué, no sabes. Sí. No sabes hasta que... Es que saber lo teórico no es saber. ¿no? O trabajaste y ya hiciste un chorro de teatro experimental, como yo que lo hice. No sabes, ¿no? O sea, en estas producciones uno tiene que estar allí y aprender de los que saben verlos trabajar, ¿no? Claro. Siento que justo los que vienen de otro tipo de teatro más independiente, seguro más bien lo que saben es solucionar con lo que pueden y lo que tienen a su alcance, porque eso sí lo aprenden, ¿no? Exacto, y lo aprendes. Pero de algún modo ya todo lo demás, eso lo puedes usar y todo lo demás ya te tocaría aprenderlo ahí. Exactamente. Y fíjate, a mí, por ejemplo, ahorita entrando en este mundo de las exhibiciones, ¿no? Ha sido súper retador, pero no sabes lo enriquecedor que ha sido, ¿no? Claro. Porque es complicadísimo, Iván. Fíjate que no me lo imaginaría. Es complicadísimo, porque es levantar un teatro en un terreno. Una carpa. No, pues es que llegas a poner la carpa. Sí. Pero claro, para poner la carpa antes tienes que hacer unos cimientos, porque pues no es que, o sea, no es como la carpa de los 15 años, ¿sabes? O sea, allá en Santa Fe no es como que ese lugar ya está muy, digo, originalmente me queda muy claro que era un terreno baldío, pero ha pasado ya tanta cosa por ahí que yo esperaría que ya. Pero es que cada cosa que llega, pone su infraestructura y se la lleva. Oh, y se queda el terreno baldío. Ok. Y llega la que sigue y monta todo y se lo lleva. Y se queda el terreno baldío. Ok, sí, porque yo la última que fui fue a la de Pixar, justamente. Ajá. Y sí, es curioso, porque llegas ahí y pareciera que lleva ahí toda la vida. No, o sea, está todo tan establecido. Hombre, es un súper halago lo que me acabas de decir. Sí. Porque lo montamos de cero. O sea, no hay nada, no hay ni luz, ¿no? No hay ni drenaje, no hay agua, no hay nada, ¿no? O sea, llegas a montar todo de cero. Y poner la carpa es, pues imagínate, tienes que poner una carpa que mide 75 por 40, ¿no? Son 3,000 metros cuadrados, que tiene que soportar pues, toda esa escenografía que tú viste, que era impresionante, ¿no? Sí. Con toda su iluminación y su video y su audio y su todo, ¿no? Y sus puestitos de comida afuera, ¿no? Hasta eso. Afuera, sí, hicimos una kermés monísima allí, hasta juegos pusimos, no sé si te tocaron. Sí. Pusimos juegos como de feria de esas de la antigüita, de dardos y de canicas. Sí, me acuerdo. Todas esas cosas, ¿no? Eso es muy bonito porque de verdad llegas a quitar las ortigas y las hierbas, ¿no? Y a montar todo de cero. No, o sea, es que sí es terreno pelón. Es terreno pelón. No me lo imaginaba así, porque aparte, ya no voy tan seguido a Santa Fe, pero un tiempo en el que sí iba, y casi siempre hay algo sucediendo en este espacio, pero pues sí es un buen espacio para hacer que algo suceda. Entonces, como que no lo ubico pelón. No sé cómo se ve cuando no hay nada. O sea, y luego me ha pasado que vamos a los scouting, ¿no? Yo ya sé que me tengo que llevar mi sombrero, mi paraguas, mi todo, porque ahí llueve, hace un sol inclemente, en la noche hace un frío que te mueres de frío, en el día hace un calor brutal. Ya.
absolutamente indómito. Es una locura. Y ahorita, por ejemplo, montamos Harry Potter de Exhibition allí, que está padrísima, o sea, es un sueño, pero fue un súper reto, porque aparte fue en temporada de lluvias. Entonces tú imagínate montar la carpa y eran... En el lodo, encharcado todo. En lodo, nos granizó un día, se nos metía el granizo en la carpa mientras estábamos montando, ¿no? Y ahí también hay un proceso de llega un... Porque tampoco es mexicana, ¿no? Viene de algún lado, entonces llega también un equipo Potter extranjero. En particular vino un equipo extranjero, sí. Okay. Pixar sí lo hicimos todo local. Todo aquí. ¿no? Vino un equipo argentino porque era el equipo que la inició ese proyecto, ¿no? Nuestros socios de Ozono, que son los tipazos, pero la construimos toda desde cero en unos talleres en México y en Argentina, todo construido de cero. Okay. Pero Harry Potter venía la escenografía de Bélgica, por ejemplo. Eran 32 trailers, Iván. O sea, imagínate. Para que te des una idea, El Rey León fueron 22 trailers. Wow. Harry Potter eran 32 ¿Que dónde los metes trailers. de entrada? ¿No? ¿Hacer que en Vasco de Quiroga los tenías estacionados? No, estaban en una bodega y íbamos metiendo de a 6 trailers por día. Ok. Porque yo dije, no, pues Santa Fe de por sí se tapa. Sí. Y tú así metes 32 trailers. No, estaba en una bodega en Cuautitlán, así, Okay. al otro lado de la ciudad. Pero pues tú imagínate, todo eso entra en los 3,000 metros cuadrados, ¿no? Y claro. Entonces, claro, son paredes de 8 metros de alto. Entonces, tú imagínate lo que es eso, ¿no? Y pantallas de LED y proyectores de última generación, y etcétera, etcétera. O sea, es una cosa complejísima. Es teatro sin actores. Sí. Y me imagino también que si te mandan ahorita a la gira del auditorio de Moulin Rouge, y también es un poco otra historia, porque pues el Auditorio Nacional tampoco es un espacio de teatro, ¿no? Entonces también es llegar a ver qué hacemos. Fíjate que ahorita hemos tenido precisamente ya algunas visitas técnicas con la gente del auditorio, ¿no? Para decirles, oye, es que aquí tiene que caer la vara, ¿no? No, pero pues es que las poleas están soldadas. Híjole. Pues vamos a tener que ingeniárnoslas para que las varas caigan, porque claro, un poco a lo mejor pues en un show, pues cuántos piernas o cuántos telones pueden tener, ¿no? Exacto. En un concierto, y un poquito yo creo que les da lo mismo si cae 15 centímetros para allá o 15 centímetros para acá, ¿no? Es otro mundo. Pues, Sí, ¿no? el teatro eso no cambia es todo. menor, pero en teatro el telón tiene que caer aquí. No lo pueden mover 15 centímetros para allá, no, porque ahí ya hay una truz de iluminación, ¿no? O ya hay una truz de automatización, o ya hay otro telón, ¿no? Y así es, ¿no? O sea, tú te asomas al telar de cualquier teatro y está una cosa tras otra, tras otra. Sí, por favor, un día hagan el ejercicio. ¿No? Si tienen la oportunidad de pararse en el escenario de un teatro, volteen para arriba. Es muy interesante ver así, todo lleno. Todo lleno, ¿no? O sea, hay producciones en las que hemos tenido problemas con el aire acondicionado. Porque el aire acondicionado empuja tantito un telón y eso te hace un dominó. Es dominó, claro. Imposible. Entonces, ha habido producciones en las que para X escena tenemos que apagar el aire acondicionado para que entonces el telón ya caiga en su plomo, ¿no? Porque si el telón cae tantito para allá, ya te echa a perder todas las... Hay que fijarse en todo. Hay que fijarse en todo. Bueno, voy a pasar a mi siguiente sección, que es preguntas que me saco de la noche para que la gente te conozca un poquito más. Llego a la página, aquí está. Ok, número 1. ¿Qué te puede? Que es como, ¿qué te enoja? Pero enojo bobo, pues, como... Que no haya el cuidado en las cosas. Ok. ¿No? O sea, porque errores todo mundo tenemos, ¿no? Fallas técnicas las hay, ¿no? Pero que alguien no tenga el cuidado con algo, eso me enoja. Sí, exacto. O sea, una cosa es un accidente y otra cosa es, no te importó. Exacto, no puse atención, ¿no? No tuve el cuidado que tenía que tener, ¿no? Ok, de acuerdo. Número 2, anécdota de tu primer trabajo teatrero. Pues es que mi primer trabajo teatrero fue aquella obra que te conté en la que hacía yo el Cid Campeador. Pues no teníamos dinero y hicimos unas armaduras con sacos de papas, de esos sacos de yute. Como para hacer armadura medieval. Para hacer una armadura medieval y los pintamos de plateado y les pusimos unas sombreras y esos eran las... O sea, te digo, vengo de ese teatro. Y es maravilloso. Es maravilloso, a mí me encanta ese teatro. Me encanta ver justo solucionadas cosas de iluminación que yo digo, wow, esto alguien lo pensó, alguien dijo, vamos. Y ¿sabes qué es lo padre? Que de verdad sí te ayuda el haber pasado por ahí, porque cuando uno está en estas producciones súper sofisticadas, sí hay un momento en que dice, oigan,
¿y si usamos yute? Claro, ¿no? Seguro. Y funciona, ¿sabes? Sí. ¿no? Esos truquitos que aprendiste hace 3 millones de años que resulta que le son funcionales a Disney, ¿no? Está impresionante. Exactamente. Eso me encanta. Ok, número 3, tu miedo irracional. Ay, Dios mío. Bueno, porque sabes que también soy director, ¿no? Y tuve un tiempo una pesadilla, no sé si era recurrente, pero sí la tuve varias veces, en las que una obra que yo dirigía, en una escena dramática, la gente se moría de la risa. Y en una escena cómica, la gente así. Sí, la pesadilla de Ryan McCarthy. Y entonces me ha pasado que dirigiendo algo, ¿no? Digo, ay, no, a ver, aquí la gente se tiene que reír o aquí la gente tiene que estar seria. Y hago de todo mi saber teatral, ¿no? Como para poderlo aplicar y que funcione, y me da pavor que la gente se vaya a reír en donde no tenga la reacción equivocada. A mí me pasa como espectador. Me pasa continuamente que estoy yo muy metido en la obra y de pronto escucho una risa que digo, ¿por qué entendió esta persona? Me encantaría meterme a la cabeza a esta persona, entender qué entendió para que le resultara chistoso, pero mientras a mí ya me encabronó. Sí. O sea, yo ya volteé con cara de, ¿por qué te estás riendo? Se está muriendo alguien, o no sé, el diálogo es violento y de pronto la gente ríe mucho con la violencia. A mí eso me parecerá siempre muy curioso, que si un personaje reacciona de manera violenta, escuchas de pronto risas en el público como si fuera comedia física. Y es como, no es comedia física, es la interpretación de una violencia. Sí. Y no sé si algo está mal traduciendo. Que es una defensa inconsciente, finalmente, ¿no? Sí. Y fíjate que me pasó, por ejemplo, hace algunos años ya hicimos una obra muy bonita la producía Morris junto con Ocesa, que se llama La Prueba, ¿no? Era una obra con Ludvika Paleta, su hermana Domi, Plutarco en ese momento estaba también ahí, que era el marido de Ludvika en el momento. Y no, Morris me pidió que la dirigiera, y era una obra muy, muy, muy bonita, y al final parecía una obra muy compleja porque era de un matemático y una niña esquizofrénica y no sé qué, pero al final del día era una comedia romántica, ¿no? Al final del día era una comedia romántica. Entonces me acuerdo muchísimo que el día del estreno la gente se reía y Morris como que voltea y me dice, Jaime, pero eso es la comedia del año. ¿Qué está pasando? Y le digo, Morris, es una comedia romántica, ¿no? Y me dice, wow, nunca lo leí así. No, yo tampoco lo había leído así. Y más porque mi primer acercamiento a La Prueba, por ejemplo, es con la película de Jake Gyllenhaal. Y 100% no es chistosa. Sí, no es chistosa. Pero la obra de teatro es, porque finalmente son estos dos cuates nerds, torpes, enamorándose, ¿sabes? Y eso le da un cariz muy bonito, ¿no? Ok, pero entonces no era frustrante. No era frustrante, ¿no? Pero lo que me llamó la atención es que Morris me decía, pero sí están riendo, y le digo, sí, es una comedia romántica, ¿no? Bueno, porque no sé si por ejemplo, te enteraste que recientemente hubo un escándalo, lo voy a poner muy entre comillas, con uno de los actores en Broadway de la obra de The Great Gatsby, que estaba muy enojado y lo dijo en redes sociales porque la gente se reía con la muerte de Jay Gatsby, que él era Jay Gatsby. No supe eso. Y yo no la vi con ese actor, pero luego vi videos de ese actor. Ajá. Y ves su muerte y dices, pues sí, con razón se ríe la gente, es que estás en una muerte como de Bugs Bunny. Claro, claro. Pero él está muy enojado y le decía en redes así, mentando madres a la gente, insultando gente. Sí. Porque la gente se reía con su muerte, pero claro. Sí, ya que ves el video dices, no, pues con razón, mijo. O sea, ¿cómo no? Absolutamente. Ok, número 4, ¿qué coleccionas? Uy, muchísimas cosas. Ok. Soy pobre de mi mujer. Colecciono máscaras. Tengo una colección muy importante de máscaras. De las que sean, o sea, como venecianas. No, rituales, tipo así de guerrero, de los viejitos de Michoacán, de guerrero, africanas. Es una locura. Eso las tienes así como en display? Sí, ahorita precisamente llevan ya como 3 o 4 años guardadas, ¿no? Las tengo, o sea, tenemos una sala de unos techos súper altos, es de doble altura, y las tenía ahí todas, pero como que buscamos un cambio de look y justamente las guardé. Pero bueno, colecciono máscaras. ¿Qué más te puedo decir que colecciono? Bueno, hay 3 cosas que yo no puedo dejar de comer en la vida, que son café, carne y vino. Y todos los corchos de los vinos de las botellas que me tomo los pongo en una jarra enorme que tengo también. Y a estas alturas ya es así de... Ya son varias floreros así de este tamaño, ¿no? Sí. Pero guardo los corchos, ¿no? Y esto es lo más absurdo del mundo, ¿no? Colecciono sobrecitos de azúcar. ¡Wow! Y tengo... ¿Pero de que colecciono, más bien de que los
guardas como pensando los voy a usar? Mira, en un momento tuve la fantasía de tener una cafetería y hacer la mesa con los sobrecitos y luego, ya sabes, como ponerle como así, y ya nunca lo hice, ¿no? No sé si lo voy a hacer en algún momento. Pero esa colección surgió porque mi mamá vivió un tiempo en Francia y tenía los papelitos de los cubitos de azúcar de los 60, me imagino, ¿no? Y entonces a mí me encantó, y de allí cada vez que iba a un lugar donde había sobrecitos de así, o cuando viajo, siempre me traigo los sobrecitos de azúcar. Está muy interesante. Y tengo cientos y cientos de sobrecitos de azúcar guardados también, ¿verdad? Esa no la había escuchado, fíjate que me parece muy interesante. Qué chistoso, ¿verdad? Sí. Y tengo pues de todos los países, me ha tocado viajar a muchos lugares y tengo de muchísimos países, ¿no? Qué bueno, qué padre, porque aparte pues bien que mal te los dan. Sí, exacto. Es una cosa que te dan. Y claro, pues de risa loca porque voy a una cafetería y agarro 2 sobrecitos y me los guardo, ¿no? Porque aparte agarro de cada uno 2 para tener el reverso y el frente, ¿no? Ok. O sea, porque también están como en un display la idea es que estuvieran en un display. La idea display. es que estén en un display en algún momento, no sé si eso lo voy a llegar a hacer, pero por lo pronto están en una caja de zapatos. En mi closet. Número 5. ¿Crees en fantasmas u ovnis? Sí. ¿Y tienes alguna historia? Ay, sí. Ok. Fíjate que hubo un tiempo en que viví en San Pedro de los Pinos, en una de esas casas viejas. Y se me desaparecían cosas, se movían cosas del lugar. Un día estaba viendo la tele y tenía en un librero mis lentes y los lentes hicieron así, ¡piu! Así literalmente. Sí, saltaron, decidieron. Y luego, antes recibía la revista Time, ¿no? Todas las semanas. Y ya estaba yo acostumbrado, no me acuerdo qué día de la semana, pero haz de cuenta que llegaba yo los jueves en la noche, abría la puerta y estaba la revista por abajo, ¿no? Que la habían echado. Y llega un día, ¿no? Y le digo a mi mujer, oye, ¿y la revista? No, pues no la vi. No, pues ¿cómo llega todos los jueves? No, pues no está, ya no me trajeron la revista, qué barbaridad, no sé qué, bla, 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 ¿no? Y a la mañana, pero yo llegaba al teatro a las 12 de la noche, ¿sabes? ¿No? Y a la mañana siguiente me despierto, siempre he sido muy tempranero, ¿no? Entonces, y paso frente a la puerta de entrada y ahí estaba la revista, ¿no? Y no es que alguien la haya metido, o sea, nadie la repartió entre las 12 de la noche y las 7 de la mañana. ¿Sabes? Sí, se movió. Ahí estaba, ¿no? O sea, como que alguien o sea, en esa, yo me acuerdo que cerraba la puerta de mi cuarto y decía, ahí les encargo mi casita, te juro que se sentían las presencias. Sí, a ver que me despierto y ver dónde está qué cosa. Exacto, era muy fuerte en esa casa en especial, ¿no? Ok. Número 6. ¿El trabajo de quién te inspira? Hijo, pues de tanta gente, o sea, he trabajado con tanta gente que me motiva y me inspira, pues principalmente los que han sido mis jefes en la vida, ¿no? O sea, empezando por Fede González en su momento, Julieta González, Morris Hilbert, y mucha gente que trabaja conmigo desde hace años. Por ejemplo, te puedo decir, este señor que te comenté, el jefe de iluminación del teatro, que se llama Manuel Ruiz, es de los poquitos que estuvimos, que seguimos todavía en Ocesa, que los cuento ni con una mano me alcanza. Él era eléctrico de piso en La Bella y Bestia en el Teatro Orfeo. Y hoy te puedo decir que no puedo hacer una obra de teatro si Manuel Ruiz no es el jefe de iluminación. Ok. ¿No? Es un tipo que me inspira profundamente y que le tengo muchísimo respeto y mucha confianza. O sea, yo sé que si algo le encargo a Manuel, me pasó ahora para Harry Potter, que había que hacer toda una instalación bastante complicada de luz de trabajo. Y no tenía tiempo y no tenía dinero, porque no había presupuesto para eso. Y hablé con Manuel y le dije, Manuelito, necesito esto. Me dijo, no te preocupes, Jaime, lo resolvió por 150,000 pesos, ¿no? Maravillosamente. Maravilloso, impecablemente. Es que esa gente además que puede, que literalmente puede meter las manos a las cosas, a mí me parece invaluable. O sea, yo tengo la historia, por ejemplo, de un diseñador de iluminación más bien, al que mandan de gira a Pachuca o no sé, pero llegó al teatro, no podía ni siquiera poner focos. O sea, llegó pensando que iba a tener a su equipo allá. Claro. Como buen diseñador que es como yo diseño, yo no sé forzosamente cómo funcionan las cosas. Y resulta que llegó a toparse con que no, él tenía que hacerlo todo. Y
hablaba por teléfono a otro diseñador que yo conozco y le decía, no sé cómo poner el foco, o sea, no sé cómo, nada, o sea, ¿dónde está el switch? Ya sabes. Y es como, a mí me parece importante un poco, si estás en esas áreas, pues aprenderle al cableado, ¿no? Claro, claro, sí. Y te digo, y es un cuate, pues, no sé, o sea, debe tener 60 y muchos años, ¿no? Es disciplinadísimo, lleva el departamento como nadie, o sea, ¿no? O sea, la verdad es que he tenido la suerte de trabajar con tantos profesionales del teatro. Sería hasta injusto nombrar a algunos, ¿no? O sea, mi jefe Tramoya, ¿no? El Chimi, los stage managers con los que trabajo ahorita, ¿no? Todo el equipo, Pamela, Javier, Iván, etcétera, Gaby, Andrea. O sea, es gente que la ves entregadísima a su trabajo y entonces lo que a mí me pasa, digo, yo no les puedo fallar, ¿no? Claro. O sea, yo tengo que estar ahí con ellos, ¿no? O sea, todo ese equipo de trabajo de verdad es muy satisfactorio tener un equipo en el que te puedes así echar encima, ¿no? Y sabes que cualquier problema, ahí van a estar. Absolutamente, y además están aventando, ¿qué? ¿7, 8 funciones a la semana? Sí. Sí, es una locura. Es pesadísimo, porque aparte luego, o sea, mucha gente dice, ay, bueno, pues entonces ya llegas y haces tu fusión. No, hombre, todos los días, ¿no? Hay que, ¿no? Mantener ese nivel de excelencia. Claro. Lo haces una semana con tu nivel de adrenalina y con las ganas, ¿no? Hazlo en la semana 44, ¿me explico? Sí. Todo el mundo llega con ese nivel de exigencia y con ese nivel de calidad y con ese nivel de excelencia, ¿no? Es decir, vamos a dar la mejor función posible para el público. Claro. Y te juro por mi madre que lo hacemos. No, y en realidad no te puedes ser el camarón que se duerme, o sea, yo pienso en Superhéroe, nosotros le decíamos el villano de la semana, a eso que llegábamos y sorpresa, pasó algo, sí. Y como es muy de superhéroes, es el villano de la semana, pero yo pienso en ustedes, pues es que tienen el villano del día. Sí, claro. ¿No? Entonces... Y siempre, y de verdad, siempre hay algo, ¿no? Siempre hay algo que hay que superar. Y te digo, está padre porque te mantiene alerta y está todo el mundo girito, ¿no? Esperando Exacto. A resolver el próximo reto, ¿no? Sí. Ok, ¿qué obra te gustaría ver montada en México? Creo que hay dos que me gustaría ver. Una es Harry Potter. Ok. Y otra es Stranger Things. O sea, tú sí quieres que nos vayamos al truco, a la magia, al cómo lo hicieron. Fíjate que Stranger Things, yo he tenido la fortuna de ver mucho teatro en muchos lugares. Nunca había visto algo como Stranger Things. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿No? Estoy totalmente de acuerdo muy contigo. Impresionante. O sea, yo no entendía cosas tan básicas como el doble del actor principal. O sea, yo salí de ahí pensando, tiene que tener un gemelo, son gemelos, tiene que ser un gemelo, y luego me enteré que no. Y son ese tipo de cosas que ni siquiera tiene que ser el trucazazazo tecnológico, es como, no, en realidad las arañas saliendo del frasco, sigo sin saber cómo se hicieron, sí. Y seguro no es un truco complicadísimo, pero creo que tiene que ver mucho con la mezcla entre sí lo tecnológico y lo muy teatral, ¿no? O sea, creo que Stranger Things junta perfectamente ambas cosas. De pronto hay unas cosas de iluminación que dices, Dios mío, ¿qué es esto? Y de pronto hay cosas que funcionan muy bien siendo muy teatrales, ¿no? Sí, es impresionante, es impresionante. Y ¿sabes qué? Y voy a agregar otra más, que la vi en Buenos Aires. Es una versión de Piaf que hizo Elena Roger, no sé si la ubicas, no. Es una chava argentina que estuvo en La Bella y Bestia cuando hicimos Buenos Aires, luego hizo Miserables también allá. Y después trabajó con Lloyd Webber haciendo Evita en Londres, ¿no? Y es sí sé quién es. Con Ricky Martin. Con Ricky Martin. Sí sé quién es. Sí. Es una chava chaparrita, güerita, talentosa, como de verdad muy pocas personas me ha tocado ver en la vida. Y hicieron una producción de la vida de Edith Piaf, que se llamaba Piaf, en Buenos Aires. Es de las cosas más teatrales que he podido ver en mi vida, ¿no? Brillante, o sea, toda la dirección, la producción era absolutamente teatral y era brillante, hermosa esa producción. Ay, fíjate que siento que aquí todo el mundo conoce a Edith Piaf, o sea, sí es un personaje que... Yo pensaría que sí, o sea, es una obra brutal, ¿no? Porque la vida de esta mujer no fue la vida en rosa para nada. Exacto. ¿No? Es todo lo contrario, ¿no? Sí, pero pues eso lo hace interesante para una obra de teatro, exactamente, claro. ¿No? Y de verdad era una cosa brutal, pero necesitas a un intérprete como esta chava. Claro. ¿No? O sea, que es un monstruo. Claro, sí, seguro lo encuentras. Yo tengo una pregunta ahorita que hablabas de la de Stranger Things, por ejemplo.
Y insisto, es el tipo de cosas que tal vez tú sepas cómo se hace, pero que honestamente yo no entiendo. En la primerita escena, que yo creo que es de las más apantallantes que tiene toda la obra, el humo lo tienen enteramente contenido, por ejemplo, el haze. O sea, está saliendo como de un cráter y en vez de que se vaya para todos lados, está aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo logran algo así? No tengo ni idea, porque de las cosas más difíciles que hay en el teatro es controlar el humo, exacto. Entonces, no sé, o sea, no sé. Esta es de las que yo estaba como, ¿qué? Te digo, ¿sabes qué? A mí me pasó, porque yo soy ese tipo como que está todo el tiempo analizando y pues somos ese público. Somos nosotros, ese público. ¿no? Pero, ¿sabes qué me pasó en Stranger Things? Empezó así y dije, Jaime, disfrútalo. Sí, no, nunca vas a apagar el cerebro en esta obra, nunca. ¿No? O sea, iba a estar todo el tiempo, pero ¿cómo le hicieron? ¿Pero cómo le hacen? ¿Pero cómo no es que? Porque la verdad es que veo cualquier otra obra, ¿no? Y digo, bueno, esto le hicieron así, esto le hicieron así, esto le hicieron así, y ya ni me cuestiono, ¿sabes? Pero esta dije, Jaime, ya, relájate, suéltalo, disfrútalo y aprecia lo que estás viendo, ¿no? Porque es único. ¿no? Estoy de acuerdo, Y eso hice, ¿eh? Entonces ya me descubrí muy pronto en la obra diciendo, no voy a pensar cómo le hicieron. Ok. Creo que yo nunca logré apagarlo. No, yo no logré apagarlo, yo sí estaba, ¿qué? No, porque ¿sabes qué? Es que de verdad, es todo el tiempo. O sea, es todo el tiempo. Es efecto tras efecto tras efecto tras efecto. Y dices, puta, ¿cómo hicieron? Pero ¿sabes qué me gustó mucho? Que honestamente yo llegué pensando y estaba muy mentalizado voy a ir a ver algo más como un show de parque. O sea, me van a dar mucho efecto, mucha luz, un sonido espectacular, pero va a ser un show, no tanto una obra. Y llego a descubrir que, es una obra. Y el actor le está dando todo. Sí, o sea, yo decía, ¿quién es este chavito? El chavito está actuando, ¿no? Sí. Y aparte, ¿no? Digo, pues tienes que haber visto la serie como para hacer todas las relaciones, Sí, ¿no? porque sí tiene sentido con... Pero exacto, dice, y estos son los papás de este no sé quién, y esta es la que se había perdido, pero papá, o sea, entonces claro, la mente está así que no para, ¿no? Sí. De hecho vale la pena hasta verla más de una vez para la segunda disfrutarla más. Yo la quiero, pero ¿sabes qué? Ahorita quiero volverme, de hecho me estoy volviendo a echar la serie y la quiero volver a ver. Es muy buena idea. Más fresquecito. Es absolutamente buena idea. Ok, la última. Venga. Última serie, última película que viste. Última serie, bueno, pues justamente estoy viendo Stranger Things, ¿no? También te reavivó Me reavivó. Creo que la última serie que vi así como completitita es Outlander. Ok. Me gusta muchísimo, ¿no? Y fíjate que la verdad es que cuando la empecé a ver, la dejé de ver. O sea, el segundo o tercer capítulo. Eso me pasó a mí. ¿No? Dije, no, ya, qué flojera. Sí. Y ya no la vi. Eso me pasó a mí, ajá. Y luego me empezaron a caer reviews y, ¿no? En Outlander, no sé qué. Dije, le voy a volver a dar chance. Y la volví a ver y me fascinó. Soy un apasionado de la historia. ¿no? Leo mucha historia. Y entonces cuando empecé a hilar como la historia y todo, dije, wow. Y no sabes lo que disfruté y me la eché todas, y son muchísimas temporadas. ¿Sabes qué? Entonces tal vez yo debería también darle otra oportunidad. Me pasó lo mismo, yo la dejé morir. Dale chance, ¿eh? Por ejemplo, Vikingos, ¿no? Esa me la aventé también enteritita y era súper apegada a la historia real, ¿no? Incluso la muerte de Ragnar, ¿no? ¿Cómo se llama? Fíjate que esta no la vi. Lothbrok. O sea, la muerte es como fue la muerte real de este cuate, ¿no? Ok. Entonces es también así apasionante. Y película, híjoles, hace un montón que no voy al cine. ¿En serio? Y teniendo un caso hay uno. Sí, ya sé, no, pero pues estoy metido en el teatro. Claro. Entonces, en la casa veo muchas películas con mi familia, ¿no? Pero de ir al cine, ¿qué fue lo último? No tiene que ser el cine, puede ser... Hijo, pues es que el último que estamos viendo es muchísimas series. Bueno, película, lo último que vi, que sí es reciente, claro, es que no es una película nueva, pero la última película que vi fue Harry Potter, la penúltima, o sea, la 7 parte 1. Deathly Hallows parte 1. Exactamente. Ok. Esa sí fue la última que vi. Esas yo hace mucho que no las veo. Como que de algún modo las de Harry Potter se aparecen seguido, pero nunca las últimas. Sí. Siempre es la primera, la segunda, entonces las acabas volviendo a ver. Es que sabes que justo como estamos con la exhibición, ¿no? Ahorita me entró otra vez el rollo de... Sí, has de traer la cabeza tan. ¿no? Sí. No, y curiosamente, porque Stranger Things la veo con mi hijo, que tiene 15 años, pero a mi esposa no le gustan las cosas de terror, ¿no? Entonces no la ve con nosotros. ¿Tampoco la llevaste a la obra? No, tampoco. Porque a mí me sorprendió mucho que es muy de terror. Es muy de terror. La obra es muy de terror, sí.
Pero curiosamente estábamos viendo hace poquitito, esta de Harry Potter, y yo, bueno, eso parece de Stranger Things. Eso porque sí tiene unas cosas muy fuertes, ¿no? Claro, en algunos momentos. Eso parece Stranger Things, ¿no? Ya casi como de chistes, ¿no? Ok, perfecto, Jaime. Pues nada más recuérdanos un poquito en qué proyecto estás ahorita. No sé si estés haciendo algo más que todo lo que ya mencionaste. Bueno, pues mira, o sea, justo lo de Harry Potter me dejó extenuado porque sí fue muy, muy, muy retador. Lo estrenamos hace 15 días. Estoy con El Rey León y, pues entre otras cosas, llevo la ceremonia de apertura de la Fórmula 1. Ok. Entonces esa, pues estamos ahorita preparándola de este año. La he hecho en 3 o 4 años consecutivos. Ok. ¿Y tu área de director, tú como director? Justo estoy a punto de empezar un proyecto con Morris, lo que pasa es que no quiero decir cuál es, pero estoy a punto de arrancar también ensayos de una obra con Morris, ¿no? Y bueno, en lo de Fórmula 1 soy el director creativo de la ceremonia de apertura. O sea, mucho donde ver tu trabajo. Mucho. ¿Y dónde, si te quieres seguir la gente, dónde te encuentran? Pues tengo un Instagram, la verdad es que no subo muchas cosas, pero mi Instagram es Jaime Matarredona. Y pues estoy igual en Facebook y en Twitter. Mira, Jaimes Matarredonas en el mundo hay 2. ¿Ah, en serio? Sí. Wow, yo pensé que hubiera sido un nombre un poquito más común. Soy yo y hay un dermatólogo valenciano, ¿no? O sea, si se meten y ven cosas del dermatólogo, no es ahí. Exactamente. Si buscas Jaime Matarredona y es de dermatología, no soy yo. Okay. El otro soy yo, ¿no? Ok, perfecto. Entonces ahí, y si no, pues en el teatro. Y en el teatro, pues sí. En el teatro. Ok, y a mí me pueden seguir en todos lados como Igmuni, eso sí, latina, B de vaca, _M de mamá, N de Nutella Y, y a la que le en absolutamente todos lados. Les agradecemos mucho, de hecho, que nos sigan. Les agradezco mucho que se suscriban. Si ven aquí el botoncito de suscribir, también por ahí hay un botoncito de una campanita que les avisa cuando subimos nuevo episodio. Si están en YouTube, si están en cualquier otra plataforma de audio, se pueden suscribir también, dejarnos un comentario, un rating, unas bonitas 5 estrellas, un comentario siempre nos ayuda a crecer como familia. Y muchas gracias por estar aquí, muchas gracias, Jaime, que se logró. Yo sé que también fue complicado. Gracias, ¿no? Es que tus tiempos también lo entiendo. Pero muchas gracias por estar aquí. No, hombre, gracias, de verdad agradezco muchísimo la invitación. Estuvo gustísimo esto. Mil gracias por ser tan buen anfitrión y por sacar ahí tanta cosa. Tanta historia, ¿no? Nos vemos, teatro. Esa historia acá me lleva Manu.